César Quintanilla, bienvenido a No Está Mal Podcast. Gracias, encantado de estar aquí, Claudio. La verdad, pues muy contento de conocer nuevas personas, de encontrarme con este podcast que cuando yo leí, no está mal, decía yo. Pero luego ya cuando leí que era nuez, con Z, porque no está mal. Y luego le dije a alguien, me invitaron a un podcast que se llama, lo has escuchado, se llama Nistamale. No, yo lo he visto, no está mal. ¿Le dijeron? Sí, porque ya le iba cambiando el nombre. Ajá. Bueno, gracias a la gente es posible este episodio. No sé cómo vivió usted su experiencia al recibir esa cantidad de notificaciones. Cuando yo revisé teníamos como 100 comentarios en Instagram etiquetándolo porque yo grabé un videito precisamente ahí atrás de usted invitándolo y la gente comenzó a etiquetarlo. ¿Cómo vivió ese momento? No, fue una sorpresa porque la verdad es que por tantas ocupaciones pocas veces uno puede ver detalladamente cada mensaje. Y casualmente en Televicentro me habían etiquetado para una publicación, entonces yo revisando esa publicación se termina y empiezo a ver una lista de @César Quintanilla, y entonces ya empiezo a leer mensajes y estaba en eso cuando me entró una llamada y me pongo con la llamada y me dicen que un productor de Televicentro que me dice, lo están etiquetando, yo quiero decirle que ese es un buen podcast, me dice que no es algo, ¿verdad?, de chabacanada ni nada, es algo muy bueno que promueve cultura, Entonces me dio las mejores referencias. Entonces luego yo regresé a seguir revisando y ahí me encontré ya con su mensaje y le contesté, Sí. le envié mi número. Y lo gracioso es que ya habían pasado varios días que nos habíamos puesto de acuerdo para el día y la hora de venir al podcast. Y la gente seguía etiquetándome, ¿verdad? ¿No? Alguna gente lo vio, imagino yo, tarde, Sí. y no paraban de etiquetarme. Sí. Y seguían, gracias a la persona que a mí me dice de que tiene contacto con usted en TikTok, se llama El Patrón de la Cocina. ¿Así? Esa es la cuenta que me escribió. Entonces yo le dije, dele, por favor, avísele que no sé qué. Una persona que yo no conozco hasta la fecha. O sea, él yo no lo conozco. Y ya después le digo, no, mire, ya me comuniqué con César, muchas gracias, no sé qué. Y terminó ahí la conversación. Pero fue alguien así también que le mandó el mensaje porque vio las etiquetas. Pues gracias al patrón, ¿verdad? Porque yo tampoco lo conozco, pero mire que la verdad ha sido una experiencia muy, muy agradable. La forma en que fui contactado, la verdad es mi primera vez que me contactan así a través de redes. Bueno, sí me han contactado, pero gente que me escribe, digamos, a Directo. Messenger, que solicitando una conferencia de cambio climático en tal lugar, tal escuela, pero así, ¿verdad? Pero no de esa forma. Pero fue muy bueno, muy teníamos que activar la maquinaria para traerlo. Sí. No, pero ya veo que No Está Mal tiene una maquinaria fuerte respaldando. Así que el que no quiera venir alguna vez tiene que aguantar, ¿verdad? Ahí es la solución. Sí, hay una solución. Lo encuentran porque lo encuentran. Sí. En ese video hablábamos un poquito y quiero que conversemos aquí nada más lo vamos a hacer brevemente sobre Artemis 2. Esta misión que ahorita estuvo en la Luna, bueno, orbitando alrededor de la Luna y que ya aterrizó hace unos cuantos días. Sí. ¿Cómo usted publica que su nombre está en Artemis 2? Usted es especialista en cambio climático, no es astronauta, no es astrólogo. ¿Cómo llega ahí su nombre? Y luego vamos a ahondar un poquito más sobre esta misión. Sí, bueno, la verdad es que desde hace más de 2 décadas yo he sido preparado en el Centro del Trópico de la NASA. O sea, la NASA sí tiene que ver también, ¿verdad?, con el tema climático, todo el sistema climático de la Tierra. Hay pues varias agencias que se encargan, la NOAA, por ejemplo, de la atmósfera, de los océanos. Entonces, desde 2004 yo he venido preparándome en temas de herramientas para enfrentar el cambio climático. De hecho, la primera vez que yo escuché la palabra cambio climático fue justamente en una capacitación allá en el Centro del Trópico de la NASA, cuando un científico nos dijo, bueno, cada quien en su computadora, prepárense que vamos a evaluar algunas herramientas contra el cambio climático. Entonces, sí, el cambio climático. Y pues empezamos a montar nubes, a hacer varias cosas.
y desde ahí en adelante, pues ya la capacitación se orientó allí. Y al día de hoy todavía tengo mi certificado de esa primera vez, ¿verdad? Con los logos NASA, de la Agencia Espacial de Canadá y otras agencias. Y lo observo y dice herramientas contra el cambio climático. Esa fue mi primera experiencia con este tema. Luego, pues yo me enteré de en qué consistía el cambio climático y la verdadera amenaza que representaba y dije, no, de aquí en adelante mi enfoque va hacia allí. Y de hecho les comentaba antes de que comenzáramos el podcast que yo era muy apasionado antes de los deportes, principalmente del fútbol, lo vivía con tanta intensidad que parecía un loco. Al día de hoy doy gracias a Dios que yo me pude quitar esa venda. Ya no estoy con esa venda que no me deja ver las cosas importantes. O sea, puedo ya ahora, si tengo algún tiempo, ver un partido, disfrutarlo. Siempre he tenido mis equipos de preferencia, pero puedo admirar ahora al equipo rival, las capacidades de los equipos. Y antes no, era como nublado, ¿verdad? Sí. Podían meterle 5-0 a mi equipo o 5-1 y yo decía, pero les metimos uno. O sea, era uno obcecado. Y de hecho estuve 12 años dirigiendo un programa de fútbol. Sí. Entonces, ha sido así, que yo he tenido capacitaciones con el Centro del Trópico de la NASA, entonces siempre estoy adscrito. De repente me llegó el formulario si quería participar como parte de la misión Artemis 1. Okay. Entonces, desde allí yo me inscribí en Artemis 1 y luego lo abrieron también al público porque la NASA quería involucrar, ¿verdad? Tanto que fuese como una representación simbólica de la sociedad civil y como un tema cultural, que fueran muchas personas del mundo representadas en un microchip allí en la cápsula Orion y que pudieran hacer ese sobrevuelo. Pero mire la diferencia, ¿verdad? Porque, bueno, obtuve mi boleto para Artemis 1. ¿En qué consistía? Iban 4 maniquís. En la misma cápsula que vimos ahora, iban 4 maniquís, fueron enviados. Esa primera experiencia fue básicamente como de resistencia, es decir, la NASA envió con motores con mucha propulsión y le envió más allá de lo que fueron ahora que ya iba tripulada por seres humanos. Fue a una distancia aproximada de 432.000 kilómetros. Es decir, que sobrepasó por mucho lo que sucedió ahora. Entonces, para que regresara esa nave nuevamente a la Tierra, tuvieron que ponerle motores, ¿verdad? Propulsores, y así regresó. Sin embargo, ya en esta, ya no se trataba un tema de resistencia, porque en esa primera Artemis 1, la NASA lo que quería es exponer la cápsula a los mayores desafíos del espacio profundo y a ver si resistían los paneles solares, ¿verdad? Toda la estructura. Y de hecho, cuando ingresa Artemis de regreso a la Tierra, esas temperaturas elevadas pues no las soportaron algunos materiales y comenzó a desarmarse. No desarmó totalmente, pero sí perdió, dejó escombros. Entonces eso preocupaba. Pero de hecho para eso era, ¿verdad? Para hacer ese tipo de pruebas. Entonces luego hicieron muchos cambios y ya cuando envían Artemis 2, que ya va a ser tripulada, ¿verdad? Que van a ir 4 astronautas, entonces la NASA se va a lo seguro, dice, bueno, lo enviamos pero no va a ir tan al espacio profundo. En efecto, va a ir lo más lejos que ha ido un ser humano. Sin embargo, no vamos a utilizar motores de propulsión, ¿verdad?, tan sincronizados como Artemis 1, sino que vamos a aprovechar la gravedad de la Luna, damos una vuelta, tomamos el lado oscuro de la Luna y la misma gravedad, naturalmente, tiraba la cápsula de regreso a nuestra Tierra. Atmósfera. Sí, entonces ya ellos no podían pues exponer de otra forma, porque recuerde que cada misión pues lleva al final objetivos técnicos, ¿verdad? Entonces ahorita con Artemis 2 lo que se buscaba, uno, que era tripulada, otra que pudieran medir bien sistemas de comunicación y otras cosas. Pero más importante, y por eso llamaba la atención el ingreso a la atmósfera, porque habría que probar que verdaderamente los materiales con los cuales ya fue fortalecida soportaran, ¿verdad? Y cuando ingresó, imagínense que como venía de forma natural, ¿verdad? Sí.
venía a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora. Usted se imagina, usted solo imagina en su vehículo cuando va a 120, 130, que Ya uno vibra, siente ya vibra. exactamente, Sí. que ya le vibran hasta los cachetes. Bueno, usted se imagina a 40.000 kilómetros por hora. Y a esa velocidad rompe la atmósfera. Por eso usted, no sé si ha visto los videos del fuego. Sí, sí. Bueno, y la cápsula, o sea, había una temperatura de 2.400 grados. Entonces, que esa cápsula no se haya desintegrado y que llegue y haga su amerizaje, ¿verdad? Es impactante que ellos lleguen tranquilitos y todo. Entonces, sí se lograron todos los objetivos. Ahora falta Artemis 3 y 4, que la 3 llegará el próximo año, en 2027, y este sí ya tendrá un alunizaje, es decir, que Van a pisar la luna. van a pisar la luna. Irán 4 astronautas. Sí. Habrá una interacción especial porque van a ser lanzados en un cohete más potente. Ya estando allá, en la órbita de la Luna, van a hacer un intercambio con una especie de estación que comienza a fabricar la NASA. Así como tenemos una estación espacial internacional en la Tierra, la idea es una estación permanente en la Luna. Pero no allí como que la gente está imaginando que van a construir casa en la Luna. No, es En el que la va a espacio estar alrededor. orbitando. Entonces, 2 van a descender, que va a ser una mujer y un hombre. Van a descender y van a estar por una semana pisando la Luna. Esta misión es muy importante porque, a diferencia del Apolo, que ellos alunizaron en la parte... donde da la luz. Sí, donde da la luz, pero digamos como en la cintura de la Luna, Sí. en el ecuador de la En el Luna. ecuador. Allí estuvieron. Y Artemis 3 no, va a hacerlo en el polo sur de la Luna. ¿Por qué? Porque ahí hay cráteres, hay agua congelada, hielo de agua. Entonces, ellos quieren recoger materiales, quieren recoger muestras de ese hielo y lo van a hacer por una semana. Y luego van a nuevamente regresar a la nave. Es decir, que Orion no va a caer en la Luna. Será otra especie de nave que los va a hacer descender, que es de SpaceX. Y luego regresan a Tierra. En la cuarta, que va a ser dentro de 2 años, la cuarta misión, Artemis 4, aquí va igual. O sea, van a caer en la Luna, van a aterrizar en los mismos puntos, pero va a ir incluso con un cohete más poderoso, a tal grado que van a llevar otros elementos que justamente allá sí van a ir a trabajar para incrustarlo y que ya conformar completamente la Estación Espacial Lunar, y que va a haber una permanencia, ¿verdad? Así como en la Estación Espacial Internacional, que ahí hay astronautas permanentemente y los están cambiando cada 6 meses, igual va a ser allá en la Luna, ya pensando también desde ahí originar más adelante una misión hacia el planeta Marte. Entonces, así más o menos es toda la misión. Yo he tenido 2 boletos, pero mucha gente de otras partes del mundo, ¿verdad? O sea, no es que wow, como lo hizo César. No. Sí me sentí muy, muy emocionado, incluso cuando el cohete estaba a punto de despegar, saber que mi nombre iba en el microchip, Claro. acompañando a miles de nombres ¿verdad? De todo el planeta. Pero era una representación, ¿verdad? Sí. Que en cierta medida uno se sentía como unido a la misión y esperando que se lograran todos los objetivos. Entonces creo que lo hace bien la NASA de hacer esa apertura para que podamos vivir esa experiencia, por lo menos simbólicamente. En gran medida estas misiones están inspiradas inspiradas, digamos, por los recursos que están en la Luna. Y eso nos lleva al gran problema del cual usted sí es especialista. El problema de los recursos naturales que tenemos en el planeta Tierra, que ahora muchos de estos ya son escasos y ahora de manera a largo plazo, creo yo, o a mediano plazo será, no sé, se está esperando visitar a los lugares afuera de la Tierra, o sea, en el espacio, como la Luna, por ejemplo, para recaudar ciertos materiales y para tener acceso a ciertos materiales. En la Luna, además del agua congelada, ¿qué otros materiales o elementos naturales se pueden encontrar de gran interés actualmente? Bueno, eso lo vamos a ver a partir de lo que puedan extraer, ¿verdad? La misión Artemis 3, que pueda durante una semana recoger materiales.
Hay que recordar que como el mundo, nuestro mundo, pues rápidamente va evolucionando, modernizando la tecnología, todo esto precisa mayor cantidad de minerales. Entonces, posiblemente se interese en algunos minerales que existan en la Luna, pero por lo menos lo que se ha explicado desde la parte científica no están tan interesados sí en saber qué minerales y todo eso, pero básicamente estas 4 misiones de Artemis tienen como objetivo tener una permanencia en la Luna, estar ya en el espacio profundo y de ahí pensar ya en el planeta Marte, ¿verdad? Porque solo se han estado enviando sondas. Pero yo le decía por teléfono a usted que a mí lo que más me impactó incluso de Artemis 2 son los mensajes que dejó. O sea, se lograron todos los objetivos, Sí. todo lo que he explicado, que entró a la atmósfera y todo eso hermoso. Lo que me impactó, lo que dijo Weissman, el que iba como jefe de la misión, que cuando estaban ellos lejos, muy lejos de la Tierra, y volteó hacia atrás y mira ya nuestra esfera, la Tierra tan linda, en medio de la nada, en medio de una gran oscuridad, aquella esferita. Entonces dijo, solo viendo la de acá es increíble no sentir la gran responsabilidad por protegerla. Uno. Y lo otro impactante que dijo, de aquí no estamos viendo países, no estamos viendo fronteras, estamos viendo una humanidad, un todo. Entonces, dice, ustedes nos están admirando porque nosotros estamos tan lejos ahora de la Tierra y nos están admirando porque estamos aquí en una nave espacial. Pero es una nave espacial artificial y nosotros desde aquí estamos admirando que ustedes están en una nave espacial natural a tantos kilómetros de distancia. A mí eso me impactó tremendamente porque incluso la gente que sabe que ha ido a alguna conferencia mía y que nos vea en el podcast, sabe que yo siempre inicio con una imagen de la Tierra vista desde el espacio o vista desde la Luna, como la que nos dio la sonda china, que hermosa. Porque a través de eso yo introduzco mis conferencias y pongo a la gente a razonar. Le digo, mire, eso es lo que somos. Esa es nuestra casa común. Esa esferita en medio de la nada es nuestra casa común. Todos los medios de vida están ahí adentro. Si no los cuidamos responsablemente, para nosotros no hay nada afuera. Entonces, si no lo entendemos así, seguramente cuando querramos, ¿verdad? Nosotros abrir los ojos ya va a ser demasiado tarde. Entonces no hay que esperar que sea demasiado tarde para actuar, porque sí, ha habido mucha irresponsabilidad en el manejo de recursos, en cómo la humanidad se va desarrollando. Y yo no me opongo al desarrollo, yo soy pro desarrollo, desarrollémonos muy bien en todos los sentidos, pero de forma responsable, hermandados con la naturaleza. ¿Por qué tenemos que estar separados, separados? como enemigos. Como enemigos. ¿Quién estaba primero? Sí, la naturaleza. La naturaleza. Entonces, ¿por qué ahora alguien llega a un bosque y porque tiene un título de propiedad y dice, ay, me estorban estos árboles, me los voy a quitar y aquí voy a poner tal cosa? O sea, está bien, puede desarrollar algo, pero ahora hay arquitectura bioclimática, es decir, bueno, ¿cómo hago para continuar en equilibrio con la naturaleza y construir algo, ¿verdad? Entonces, todo se puede hacer, pero siendo muy responsables. Entonces, yo me quedo con esas palabras de Weissman, la verdad, impactantes, y creo que deben servir para reflexionar que estamos en una nave espacial natural y todos vamos en el mismo vuelo. Porque la gente cree que porque caminamos ahí firmes, claro, no nos caemos por la gravedad que hay, ¿verdad? Pero la Tierra es dinámica. La Tierra no es una roca muerta. Es un planeta vivo. Cada ser debajo de nuestros pies, que ni siquiera miramos, microscópico, está ahí por algo y tenemos que respetarlo. Yo quisiera que la gente se conciencie de tal forma que hasta cuando mire una hormiguita, porque hay gente que mira una hormiga y ya la está aplastando y matando. O sea, ¿por qué? Si ella anda haciendo una labor. Yo incluso cuando saco a mis perritos a pasear, soy muy observador. Entonces, en esta temporada que están las chicharras, tronando, llamando a las hembras, los machos para reproducirse, ¿sí? Pues ellas después que hacen eso, mueren, ¿verdad? Mire cómo la naturaleza es de brutal, ¿verdad? Ellas permanecen aproximadamente de 13 a 17 años enterradas, solo alimentándose, nutriéndose de la savia de los árboles. Cuando llega su momento adulto,
comienzan a escalar los troncos de los árboles a las ramas y ahí comienza ese sonido. Y explico esto porque mucha gente, de hecho hasta yo crecí creyendo que la chicharra lo que significaba es que pedían agua y que cuando llegaba el agua las mataba, la lluvia las mataba. Y no, no es así. Solamente es que cuando ellas escalan y están gritando ahí, y que lo hacen los machos y que no lo hacen por una boca, sino que lo hacen con la caja de resonancia que se convierte como un parlante, unas membranas, todo el cuerpo. Y lo hacen para eso, para llamar a las hembras y también para correr a los depredadores con ese fuerte sonido. Y luego ya se reproducen y saben que es su momento y ahí mueren. Entonces le decía que cuando hago un perrito estoy observando que ya hay un montón de... Y ahí compruebo lo que científicamente sé que es así. Pero como uno crece creyendo que no, es que la lluvia la matan. Bueno, ahorita no ha caído una gota en la capital y todos los días me estoy encontrando un montón ya muertas y otras gritando. Sí. Entonces, pero también veo la labor que hacen las hormiguitas. Ahí se las están, ¿verdad?, comiendo, vuelven, son microorganismos, ¿verdad?, que se lo llevan y sirven de alimento para otros. Es una cadena alimenticia completa, porque como dicen, tierra somos y en polvo nos convertiremos, ¿verdad? Ahora estamos así, pero dentro de unos años estaremos ahí compartiendo nuevamente el polvo. Con la tierra, con la tierra. De nuevo. Entonces, algunas veces si razonamos sobre eso, creo que podemos acercarnos a la realidad, ¿verdad? Porque nos alejamos demasiado de la realidad. Yo siento que somos seres tan apáticos que podemos ver, mire, yo he visto gente que está en una mecedora viendo que ya casi le llega el incendio a la casa y no se mueve. No, porque tienen que ir los bomberos. ¿Y qué pasa que no han venido los bomberos? ¿Y qué pasa que no reacciono yo y empiezo a hacer algo, ¿verdad? Para salvar mi casa al menos. Sí. Entonces, a ese punto, a ese grado, somos de apáticos. Entonces, cuando se dan esos hechos y yo aprovecho esas oportunidades, por ejemplo, que no lo digo yo, lo dice la experiencia de alguien que está allá a 400 kilómetros de distancia de la Tierra, entonces digo, que aprovechar para concienciar, que la gente entienda que vivimos en un planeta dinámico que está moviéndose en el mismo, que se está moviendo alrededor del Sol y que todo el universo está en movimiento. Y nosotros somos los viajeros en esta nave espacial natural. ¿Cuáles son los principales elementos que tenemos que cuidar nosotros aquí en la Tierra? Bueno, nosotros vivimos específicamente de lo que la naturaleza nos provee, de los recursos naturales. El recurso suelo, que es el primario, porque la gente no razona que el suelo es el primario. De ahí salen los árboles, de ahí, fíjese que mucha gente desconoce que aquí en nuestro país, por ejemplo, dependemos, pero exageradamente, del agua subterránea. De hecho, en todo el planeta, digamos, la mayor cantidad de agua de la cual depende toda la humanidad viene del subsuelo, que se ha estado filtrando. Hace poco miraba unos estudios realizados aquí en Ciguatepeque y ahí tenemos agua filtrada de hace 2000 años. Y la gente hace un pozo y bota ahí limpiando carros y todo. No sabe ni siquiera el valor de esa agua. De 2000 años en un acuífero. Y así está compuesto de acuíferos el país. Ciudades completas que dependen del agua subterránea, Santa Rosa de Copán, el Valle de Sula. O sea, dependemos de esa agua, pero no cuidamos. Entonces, si nosotros no cuidamos los recursos naturales, pues es como un boomerang, ¿verdad?, que viene y nos impacta a nosotros mismos. Entonces, por eso, ante su pregunta, es básicamente eso. Nosotros tenemos que cuidar nuestros recursos naturales de forma responsable, es decir, darles sostenibilidad, a tal grado que yo, en este momento, usted y yo podemos disfrutar de los recursos que tenemos, pero si lo hacemos de forma responsable, le vamos a asegurar el derecho a los que hoy están naciendo. Y que digan, bueno, este pequeño, desde que nace ya su madre le está dando lechita, ¿verdad? Sí. Pero sale porque ella también se está hidratando. O si le da pepe, también ya está reclamando un recurso como el agua. Que a propósito cuento eso para que no me vaya a pasar. Imagínense que a tal grado hemos llegado de seres tan contaminantes que en la leche materna está saliendo ya el microplástico. Es decir, un niño viene naciendo y ya se está alimentando con leche que viene con microplástico porque lo han descubierto ya en la leche de la madre
¿Y eso por qué es? Porque tenemos tan contaminado de plástico el planeta que en la desintegración se vuelve microplástico que no vemos y ahora está en el aire. Cada bocanada aquí hablando que estoy, me puedo estar tragando mucho plástico, por ejemplo, respiro y estoy tragando plástico, entonces ya lo tenemos en el organismo. Antes creíamos que solo estaba allá donde se tira irresponsablemente, en la quebrada, en el río, en los océanos, que los teníamos como basureros. Bueno, ahora es que está comprobado que está en el aire, como es micro, que solo podemos ver con un microscopio, entonces no lo vemos y cada vez que estamos bostezando, posiblemente nos estemos tragando un montón de plástico. Y eso a mí me da un pesar enorme, ¿verdad? Que ni con esos hallazgos reaccionemos. Incluso hace poco un estudio reveló que ya cuando llueve viene cargada la lluvia de microplástico. Entonces... O sea, una contaminación total a todo nivel. Contaminación a todo nivel. Y lo peor que es el plástico, el que más contamina es el plástico de un solo uso. O sea, aquí tenemos plástico, este no es un plástico de un solo uso, porque luego lo voy a lavar y voy a continuar, ¿verdad? Sí. Pero plástico de un solo uso usted se encuentra en supermercados, en pulperías. Como una botella, una bolsa. Exactamente, que usted ya ahora no entiende por qué las mazorcas de maíz les ponen plástico encima, vienen los bananos, le metieron plástico, todo emplasticado. Y el problema es que ese plástico puede tardar aproximadamente pues centurias en degradarse. En degradarse. Exactamente. Y en ese proceso de descomposición está soltando, ¿verdad? También muchos químicos. Entonces tenemos la tierra llena de plástico, tenemos los océanos llenos de plástico y ahora tenemos el aire lleno de plástico. Yo escuchaba hace muchos años en la escuela que decían dentro de 20 años vamos a estar completamente contaminados. Y ahorita que usted me lo dice, yo una de las preguntas que tenía preparada era, de las cosas que se decían hace 10 años, ¿cuáles ya se han vuelto realidad ahora? De los pronósticos que se planteaban al futuro hace 10 años, ¿cuáles ya son una realidad a nivel de contaminación, por ejemplo, y de cambio climático? Sí, mire, cuando yo estudiaba también escuchaba. Recuerdo que nos mostraban algunos animales, y principalmente aquellos animales feroces, ¿verdad? Que decían, mire, estos están en peligro de extinción. Entonces nos ponían unas fotografías en la escuela y nos enseñaban ahí como 6 a 10 animalitos. Ahora tenemos hasta 2 millones de especies en peligro de extinción. O sea, es increíble. Y hablando de pronósticos, le voy a contar una anécdota. Llego yo a la Cumbre Mundial de Cambio Climático en París, 2015. Oiga bien, antes de eso, antes de llegar a la cumbre, a la gente que nos dedicamos al tema de meteorología, nos dijeron, queremos sensibilizar a los parisinos. Aquí la temperatura normalmente anda por debajo de los 30 grados en París. Entonces, a los meteorólogos del mundo les pedimos que hagan pronósticos exagerados, solamente para concienciar a los parisinos, que si no se hace algo ahora, entonces las temperaturas pueden llegar a exageradamente elevadas por el calentamiento. Entonces, asustemos a estos parisinos. Esa fue la solicitud, ¿verdad? Porque era más un tema de concienciar. Entonces, algunos dijeron 32, que era bastante. Yo dije 36 para asustarlos más. O sea, que aumente 6 grados es bastante en 10 años. No, la idea era que si no se actuaba rápido para dejar de quemar combustibles fósiles y que están creando esa cantidad de gases de efecto invernadero, que les dijéramos que en los pocos años París podía alcanzar temperaturas superiores a 30 grados. Algunos dijeron, le vamos a 35 para que sientan el susto. Mire, eso fue en 2015. En 2018 yo estaba admirado porque las temperaturas en París ya estaban sobrepasando 36 grados. Lo que nosotros hicimos como en forma de chiste exagerado para asustar a los parisinos, solamente era para la cumbre, ¿verdad? No era público. Era para la cumbre, para asustarlos, que decirles, miren, no hacemos algo, esto es lo que va a pasar. Que podría pasar, pero no, lo proyectamos a muchos años, no a un periodo tan corto. 3 años en ese caso. 3 años ya estaba, ¿verdad?, desbordado el pronóstico. Y eso ha seguido pasando. Hoy mismo yo me asombro
de cuando yo comencé en esta parte meteorológica, estoy hablando de 1994. Cuando yo tenía en televisión, mire cómo cambian las cosas tecnológicas. Sí. En televisión sabe que tenía yo una resma de papel blanco, así. Tomaba una hojita con el mapa de Honduras, ¿verdad? Entonces tenía 3 marcadores, un rojo, un color azul y un negro. Entonces yo tenía que dibujar. Si era una vaguada, por ejemplo, entonces tenía que dar la forma, un sistema de baja presión acá, otro sistema, y unirla. Entonces explicar que donde pasaba, allí iba a haber lluvia. Un sistema de dorsal, entonces era así, en zigzag. Entonces, así. Y entonces ponía la hojita pegada en una pizarrita blanca, ahí la tomaba una cámara, la otra me tomaba a mí y me ponía encima, y sobre eso explicaba cuáles mapas de satélite. O sea, era rudimentario. Entonces, ahora, ¿cómo ha avanzado, verdad? Las tecnologías, las herramientas meteorológicas, sí, lo que hemos ido, ¿verdad?, recibiendo nosotros. Y ahora con la IA estamos recibiendo nuevas herramientas. De hecho, ya los nuevos pronósticos de huracanes que estamos haciendo es con la IA. Porque como se utilizan, ¿verdad?, muchas variantes, incluso años análogos, para proyectar las temporadas que se esperan, ¿verdad?, la cantidad de huracanes y todo ello. Lo que no se puede pronosticar con anticipación son las trayectorias, pero sí la cantidad de fenómenos, si va a ser una temporada media o alta. Entonces, era realmente más complicado incluso en ese entonces. Yo recuerdo cuando yo daba los primeros pronósticos que la gente llamaba, no existían los celulares, llamaba a la recepción de la televisora y ya me decía, ¿le llaman quién? De Puerto Cortés, dígame. Una señora, usted dijo que no, dijo que no va a llover el día de la cruz, dice, que es mañana. Y quiero que sepa que usted no sabe nada, porque sí va a llover el día de la cruz, siempre llueve el día de la cruz. Pero le digo, a mí me salen todos los pronósticos que no va a haber lluvia. Y es que usted tiene una bolita, usted no es Dios para saber. No, le digo, es que no se trata de adivinar. Mire, yo queriendo explicarle de cuál era el proceso. No, la señora cerrada y me dijo que no jugara a ser Dios y que no sé cuánto, me pegó mi bañada. Entonces le digo, mire, hagamos una cosa entonces. Si mañana llueve, usted llámeme y yo le voy a dar la razón. Pero si no llueve, que es el pronóstico que yo estoy dando, usted me llama y reconoce que las herramientas meteorológicas sí funcionan. Entonces, vaya, pues mañana lo llamo. Y tiró el teléfono. Al siguiente día no cayó una gota de agua. La señora hasta el día de hoy no aparece. 33 años después todavía estoy esperando la llamada. Sí, porque algunas veces sí es por conocimiento ancestral, ¿verdad? Que también es muy importante el conocimiento ancestral. Yo lo respeto mucho. De hecho, he tenido y tengo muy buena relación hasta con gente de caciques del norte de Guatemala, por ejemplo, de montañas, con los que he convivido, hemos hablado, mujeres caciques, ¿verdad?, que me transmiten una sensibilidad, porque solamente esa gente en esas montañas, viviendo en esas montañas, esa gente sabe el valor que tienen los recursos naturales. Ellos sí saben desde que, y se lo inculcan hasta el niñito que acaba de nacer, lo llevan los fines de semana, van montaña arriba a realizar labores de reforestación, de limpieza de cuencas. Ellos le llaman el líquido sagrado, porque saben que de esa agua depende su producción, sus alimentos, depende todo. Entonces lo cuidan. Y por ese trabajo que ellos hacen en el campo, nosotros aquí en las ciudades, que estamos bien aburguesados, solo esperando abrir la llave y que tiene que haber agua, según nosotros, ¿verdad? Sí. Que es una fuerza que hay, por ellos todavía recibimos agua y por ellos todavía respiramos. Porque también, como dicen, se dan en la madre con los que les quieren ir a quitar sus bosques, pelean sus territorios. Pues por ellos es que todavía podemos tener un aire parcialmente bueno, aunque en las ciudades realmente está bien contaminado. Contaminado. Mire, yo todos los días estoy revisando las micropartículas 2.5, que son las altamente contaminantes, y que ustedes las traguen, ¿no? Y siempre están elevadas en Honduras. Al menos en la mitad del territorio hondureño todos los días está contaminado. Tomando el triángulo norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, siempre está en rojo. ¿Usted se acuerda hace unos 3 o 4 años que la capital se puso como amarilla?
que todo el aire estaba completamente contaminado, no se miraba prácticamente, que me acuerdo que a mucha gente le dieron teletrabajo en ese Sí. momento. ¿Eso es a raíz y causa de todo esto que está sucediendo? Sí, lo que sucedió fue que entre 2023 y 2024 se desarrolló el fenómeno del Niño, el mismo que acabo de anunciar yo que viene para este año. Ya vamos a hablar un poquito de eso para que Sí. nos explique bien qué es. Ajá, exactamente. Entonces hubo ese fenómeno Ok. y ese fenómeno, como viene, es un fenómeno muy seco, viene a masificar los incendios forestales. Entonces, eso fue lo que tuvimos, una masificación de incendios forestales incontrolable, ¿verdad? En todo el país. El humo quedó atrapado. Entonces, estaba como una especie de círculo sobre nosotros y no se iba. No se iba, no habían corriente fuerte de viento que lo desplazaran y estaba sobre nuestras cabezas. Ajá, y los incendios continuaban, las cañeras también haciendo su trabajo porque estaban en época de zafra y tirando también. Entonces, esa capa de humo nos colocó por al menos 3 semanas como el país más contaminado de todo el planeta. Más contaminado de todo el planeta. O sea, el índice de calidad del aire era terrible. Malísimo, sí No me era acuerdo que de eso. era porque hay bueno, malo. Medio. Sí, era pésimo. Entonces, pues ahí yo sí sentí que la gente estaba concienciando, pero también tenía mis dudas. Y mire, yo recibía llamadas de diferentes medios de comunicación hablando del tema. Entonces decía yo, toda esta locura es temporal. Se va a quitar esa capa de humo y no van a volver a hablar del tema. Cuando yo todos los días estoy viendo, nada más que la mayor contaminación que se mantiene sobre nosotros, que hay permanente, es el monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es, usted no tiene color, no lo ve, no lo huele. Entonces, por eso es que la gente no sabe, cree que está, que despejadito está el Estamos bien cielo hoy. y, si es posible, aspira profundamente, ¿verdad? Y no sabe que es pura contaminación que está llevando hasta los pulmones. Los monóxidos de carbono están elevadísimos siempre aquí en Tegucigalpa, San Pedro Sula, las principales ciudades por la cantidad de vehículos también, ¿verdad? Las industrias. Y a eso le agrega la contaminación por incendios forestales, entonces viene a agravar la crisis. Entonces la gente ya no ve el humo, entonces cree que todo está bien, pero realmente no está bien, estamos altamente contaminados siempre. ¿Qué es? Hablemos un poquito del efecto del niño, que Sí. yo me acuerdo haberlo estudiado en estudios sociales, en aquel momento en la escuela y en el colegio. Realmente no me acuerdo muy bien qué es. Y después vamos a hablar de cuáles son los principales contaminadores en las ciudades y alrededor de los demás departamentos. Perfecto. Sí, mire, para que la gente lo entienda, se le dice el fenómeno el niño, pero realmente el nombre científico es Enos. 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 Ok. Entonces, pero se le popularizó el niño porque precisamente unos pescadores allá en Sudamérica, pues no le salía nada en las atarrayas, buscando. Entonces tuvieron la expresión de que como ya estaba muy cerca la Navidad, entonces dijeron, no, ya el niño ya nos vino a fregar todo. Y se fue popularizando que era el niño, porque en efecto, como había un impacto en el tema de la pesca, porque cuando pasa el niño, lo que sucede es que hay una porción de agua en el Pacífico ecuatorial oriental, ya bastante próximo a Centroamérica y próximo a Sudamérica. Entonces, esa agua superficial del Océano Pacífico se enfría completamente. Cuando tenemos el fenómeno de la cara que le llamamos la niña. Sí. Cuando lo tenemos de la cara del que vamos a tener ahora, por ejemplo, del niño, es que las temperaturas se elevan. Sucede todo lo contrario. Entonces, cuando se elevan las temperaturas de 1, 1.5, 2 grados por encima de la temperatura que ya tiene el océano, que es cálido, entonces ahí cuando hablamos, si llega a 2 grados o más, entonces ya hablamos de un super el niño. Porque si es de 0.5 el calentamiento ahí en ese sector, en esa región que llamamos 3.4, pues andará moderado el niño. Y ya si se eleva a más de 1, pues uno ya lo considera que es fuerte. Y si es mayor a 2 grados el calentamiento en esa región, entonces ya sabemos que el impacto va a ser grave, que va a ser un super el niño. Y lo llamamos así también porque
cada vez que se presenta ahora, porque el término super, el niño, se le ha puesto recientemente porque como hemos tenido un récord de temperaturas oceánicas en los últimos años, entonces él llega, cada vez que llega ahora, llega sobre temperaturas en récord, ¿verdad? Ajá, y les pone 2 grados arriba. Sí. Entonces el impacto en cuanto a sequías es severo para nuestra región. ¿Y a nosotros en qué nos afecta? Eso precisamente quería saber. Precisamente en eso, el impacto es en cuanto a las sequías, porque todo el patrón de lluvia lo altera para el territorio centroamericano. En otros lugares, por ejemplo, algunos lugares de Estados Unidos, lo que desencadena son tremendas lluvias. Pero aquí, en nuestra región, es específicamente la sequía, que son pues largos periodos. Entonces el problema es que con el calentamiento global, un fenómeno que nosotros lo creíamos cíclico, que aparecía cada 7 o 9 años, ahora se está presentando recurrentemente. Mire que estábamos hablando del 2022, 20, creo. 23, 24, 23. y ahora lo tenemos en 2026 ya como ya proyectándolo fuerte. Proyectándolo fuerte, porque todos los modelos en los que trabajamos lo lanzan de igual forma, que a partir de junio ya empieza a desarrollarse, en julio ya está medio moderadito, ya para agosto, septiembre está fuerte y cerramos ya con... O sea, este fenómeno dura varios meses. No, dura casi un año, o sea, ahorita empieza a desarrollarse en junio y nos va a tomar 2027 y posiblemente los mayores impactos para nosotros los resintamos más en 2027. Entonces, toda esa escasez de agua llega en un momento en que nuestro país, como ha ido perdiendo, cada año va perdiendo mayor capa forestal, ¿verdad? Ya es un país que no goza de la misma cantidad de recursos que tenía antes. Le doy un dato, en los últimos 11 años Honduras ha perdido 900.000 hectáreas de bosque. 900.000. O sea, es impactante. Cada 6 segundos en el mundo estamos perdiendo un espacio de bosque más o menos de la dimensión de una cancha de fútbol. Cada 6 segundos en todo el planeta. Entonces, tenemos ya ahora muchas zonas que son desérticas. O sea, Honduras va camino a un desierto. Y cuando yo le digo en las conferencias, yo miro las caras de la gente que queda como incrédula. Pero yo lo hago específicamente antes de mostrarle mi respaldo científico, mostrarle por qué lo estoy diciendo. Entonces, ya después te quedas en las caras así como exagerado, como va a ser un desierto Honduras, ya le digo, y sé que están creyendo que a lo mejor estoy exagerando, vamos a mostrarles el argumento, entonces ya les muestro, entonces la gente se queda impactada, porque el proceso de desierto ya comenzó. Imagínense que comenzamos nosotros formando parte del corredor seco centroamericano. Entró por la zona sur, luego se amplió al sur-centro, sur-occidente, sur-oriente, y ahora mismo nosotros estamos, hace 2 años yo estaba invitado en una radio y tenían al presidente de Lamón y mucha gente, a muchos alcaldes. Entonces, ellos estaban impactados porque dicen, tenemos 100 municipios ya en el corredor seco, ¿y cómo es que no tenemos una emergencia climática en este país? Y están hablando, y yo les estaba pues dando toda la razón, ¿verdad? Y 3 años después, el dato más reciente que tenemos ahora, no 100, tenemos 153 municipios de Honduras dentro del corredor seco de Centroamérica. Y cuando decimos dentro del corredor seco, es que en esos sectores deja de llover entre 4 y 6 meses. Entonces los suelos se van erosionando, se van desertificando. Después usted pone una semillita y no germina nunca. No germina nunca. Entonces, ¿qué pasa con la gente que vivía en todas esas zonas? Claro. Su medio de vida se perdió. Sí. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hago? Me voy a ver si encuentro un trabajito en la ciudad o me voy del país. Entonces, es una migración masiva. Y lo pongo como un ejemplo lo que pasa en Honduras. Pero eso lo estamos viendo en toda la región y lo estamos viendo en otras partes del mundo. Como cantidad, millones de asiáticos, africanos están moviendo para otras partes del mundo buscando mejores condiciones de vida porque han perdido sus medios de vida. Entonces, yo comparo esto, digo, lo que es el ser humano. Somos los que hemos propiciado que todo esto esté ocurriendo, nos está impactando a nosotros mismos. Pero así como hay esa migración masiva de seres humanos, hay una migración masiva también de especies animales y vegetales. No se imagina la cantidad de animales que están en tierra
y en los océanos, migrando, porque si no lo hacen, no sobreviven. Entonces también toda la cadena alimenticia se está perdiendo, ¿verdad? Ya tenemos en los océanos identificadas 760 zonas muertas, donde no hay vida, no hay nada. En nuestros océanos. ¿Y qué son los océanos? Los océanos son los escudos de nuestra Tierra, son los que han estado absorbiendo el 91% de todo ese calor que está atrapado ahora mismo por las actividades humanas y esa cantidad de gases de efecto invernadero que no pueden irse al espacio, entonces lo absorben los océanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los océanos están colapsando, porque antes solo era un calentamiento superficial, ahora Más esta profundo. cantidad de metros profundo, cálido. Entonces, ¿qué animalito con esas aguas así? Sí, no. Entonces ahora usted se encuentra que dice, ¡Ah! Aparecieron allá en la orilla, en tal playa, tiburones mordiendo gente. Ellos andan buscando alimento, porque andan fuera de su hábitat. Su Ya hábitat, no encuentran alimentos Exactamente. dentro de su hábitat. Exactamente, entonces andan migrando, andan por todos lados. Entonces es peligroso, porque peligroso en este sentido, ¿verdad? Que los animalitos pues buscan alimento, no es que andan buscando atacar gente, andan Sí, buscando alimento. sí. Y todo esto es desencadenado por la irresponsabilidad entre nosotros, los seres humanos, que vemos, sentimos y no reaccionamos. De una manera muy, muy particular y además muy sensible, quiero tocar este tema. En los últimos años, por lo menos desde que yo tengo memoria, los alcaldes de la capital, de Tegucigalpa, no se han preocupado en su mayoría por cuidar los árboles que nos quedan aquí en la ciudad. Hablábamos hace poco, una montaña que se mira ahí al fondo, Triquilapa ahorita se mira seca una gran parte. Vemos en la otra zona viviendas en todas esas zonas. En los bulevares antes que habían árboles, ya no hay árboles. Y yo lo recuerdo desde, por ejemplo, Ricardo Álvarez, Tito Asfura, Jorge Aldana y ahora Juan Diego, son los que yo recuerdo. Y hasta la fecha, ninguno se ha preocupado de manera muy directa por el tema del medio ambiente en la capital. Estos problemas nos han afectado a nosotros a todo nivel. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema del agua, que la mayoría de los capitalinos sufrimos el tema de que, ¿cuándo viene el agua? Uy, hay que aprovechar a lavar porque solo viene una vez a la semana o viene una vez cada 15 días, en algunos lugares cada dos veces por semana. ¿Qué se necesita para que la política nacional, o existe, mejor dicho, una política que obligue a los alcaldes y a las personas encargadas de la conservación de estos árboles aquí en la ciudad a que los cuiden de verdad, o no existe ningún tipo de ley que los proteja? Mire, Honduras es signatario del Acuerdo de París. ¿Por qué menciono esto? Que el Acuerdo de París es la sombría para todo el planeta. Son 195 países que están bajo esa sombría. Honduras tiene compromisos que ha hecho frente al Acuerdo de París y también tiene derechos que reclamar. Entonces, ¿cuáles son esos compromisos? Honduras se ha comprometido, oiga bien, al llegar a 2030 nosotros tendremos que haber restaurado 1.300.000 hectáreas de bosque. 1.300.000. Y le dije hace un momento que en los últimos 11 años hemos perdido 900.000. Entonces somos veloces para deshacer, pero no avanzamos. Hace 4 años atrás, yo recuerdo que teníamos un promedio de pérdida de bosque en todo el país anual, después de hacer todo el balance de cuánto se perdió por los incendios, por tala, por todo, sacando anualmente, entonces perdíamos entre 23.000 y 27.000 hectáreas. Ahora el número está casi en 79.000 hectáreas anuales. O sea, se ha casi triplicado. Entonces, a ese ritmo, es mentira que vamos a cumplir con ese compromiso. Sí. Y que es un compromiso serio, porque Honduras misma lo presentó. O sea, el Acuerdo de París no es legalmente vinculante, pero una vez usted dice, yo voy a hacer esto, entonces ahí se vuelve legalmente vinculante. Y más cuando Honduras, en sus contribuciones de país, todos los países presentan ante la ONU sus contribuciones de país en cuanto a este tema de lucha contra el cambio climático. Entonces Honduras dice, yo voy a 2030 a entregar 1.300.000 hectáreas de bosque restaurado. Voy a cambiar la matriz energética, ya no voy a quemar combustibles fósiles, voy a ir cambiando gradualmente a energías renovables. En lugar de hacer eso, usted vio que estos años atrás, lo que estaba en auge, las energías renovables, fueron atrás y empezamos a ver que surgían pequeñas térmicas ahí que estaba inaugurando con bombo y platillo el gobierno.
Y yo así como escandalizado, ¿cómo es posible que estemos inaugurando térmicas, quemando combustible, cuando no somos un país productor de combustible en primer lugar y va en contra del compromiso que tenemos frente al Acuerdo de París, que íbamos a hacer la introducción de los coches eléctricos y todo esto de forma gradual y tampoco estamos, pero aplazadísimos. Pero Honduras ha dicho, dice, mire, yo me comprometo a todo esto, pero la condición es que me den recursos y me transfieran tecnología. Esa es la condición para cumplir con, digamos, el 90% de todos los compromisos. Y el 10% que representarían los bosques es el único compromiso que Honduras no condicionó pidiendo dinero o tecnología. Entonces tiene que cumplirlo, al menos uno. Entonces mucha gente, cuando yo lo comento, mucha gente dice, ay, pero es que mira, es difícil, César. Se imagina, sí que esas energías renovables, imagínense que el día esté nublado, ¿cómo hace ese día? Ay, y si solo depende del sol. Entonces, eso le digo, es lo que quiere la gente que sigue tomando la quema de combustibles fósiles, quiere que pensemos. Exacto. Le digo, eso ya quedó atrás, al inicio sí, pero las tecnologías, le digo, avanzaron y ahora no importa si el día esté nublado, hasta de noche están tomando radiación. Entonces ya no, y además se inventaron las baterías justamente para almacenar. Y todas las tecnologías se abarataron, porque antes eran muy caras, ahora está todo barato. Entonces no me puede alegar nadie, le digo, porque si no, díganme cómo hace Costa Rica, que cerró con el 89.99%. O 98.9. 98.9, perdón, 98.9. Es decir, que está casi cerrando el 100% de energías renovables. Entonces, un país completo vecino. Sí, está ahí a 1 hora, 45 minutos en avión. Entonces, ¿cómo es posible que ellos lo están haciendo y nosotros, que tenemos igual cantidad de recursos, podríamos hacerlo y no lo estamos haciendo y preferimos estar ahora sufriendo, porque ahorita estamos sufriendo con ese tema de los combustibles elevados. Entonces digo yo, bueno, todo el mundo está llorando porque el combustible va para arriba. Creo que debería servir de ejemplo. Exacto. De que por qué estamos dependiendo de los combustibles, cuando podríamos perfectamente nosotros estar gozando con energía barata, pagar recibos baratos, porque el sol nos da 7 veces lo que necesitamos a diario. En todo el planeta. No, ya no digamos el agua, la geotermia, sí. O sea, tenemos tantas fuentes por nuestra geografía, también la energía del viento que se produce, ¿verdad? La eólica. Entonces tenemos tantas fuentes a cuál extraer la energía que nosotros no deberíamos estar penando ni sufriendo. Pero como aquí priman los intereses, ¿verdad? Particulares y no los de la colectividad. Entonces, pareciera que yo algunas veces quiero dar el beneficio de la duda a los políticos y decir, bueno, que tal vez no saben, no están concienciados. ¿De qué forma? Yo una vez incluso a un presidente de comisión de Medio Ambiente del Congreso le dije, mire, estimado, a mí me gustaría ir a darles una conferencia, le digo, sin ningún costo, usted dígame un día, yo llego, porque voy a facilitar. Si lo que le falta es información, entonces se la damos. Exactamente, entonces esa fue mi idea. Entonces me dice, mire, ahorita estamos en unos temas importantes, déjanos salir de eso y yo le aviso. Entonces, está bien, le dije, pero solo dio la vuelta y yo quedé pensando, o sea, que para usted no es importante. Sí. Y luego estaba en una entrevista en una radio y lo llamaron a él y vía teléfono y yo le hice el reclamo público. Y se puso histérico, me dijo, yo no soy el presidente del Congreso, ¿y qué cree usted? Que le digo, no, yo solo le estoy diciendo que imagínese usted el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y le digo, no le interesan ni de regalado la información, porque a mí nadie me ha regalado mi conocimiento. Sí. O sea, yo me lo he buscado, me lo he pagado, entonces, y lo quiero compartir, y ni así. O sea, ¿verdad? Que uno dice, escucha, ni de regalado. Ni de regalado. El caso Costa Rica. Cuando comenzamos esta plática, yo le pedí a usted que me ilustrara un poquito y me diera guías y rutas para dónde dirigirme y aprender de lo que estábamos haciendo. En ese caso, uno de los casos que a mí me sorprendió fue Costa Rica. Me sorprende por 2 cosas. Prácticamente el 100% de su energía renovable y la otra que me sorprende es que está aquí al lado. Sí. Porque uno piensa, Islandia, ese es un país hermoso, un caso, pero eso es allá.
Y uno dice, ah, bueno, no, está lejos, no estamos ni cerca de ahí. Pero los privilegiados somos nosotros, porque vivimos en una zona tropical. Nosotros somos los que tenemos, ¿verdad?, los mejores recursos, Sí. no Islandia, que vive en una latitud alta, ¿verdad? Sí. Que tiene, usted lo mira lindo, pero a la vez tiene sus contras, ¿verdad? Porque también son zonas donde cuando llega la temporada fría es muy frío. Es que lo vemos de manera romántica y como turistas. Exactamente, así es bonito. Sí. ¿sí? Así Sí. es bonito. Yo hace poco escuchaba a una persona que era como un chiste, creo que era una persona de Colombia que dice que se fue a vivir a Canadá, a Toronto, y que llegó a Toronto y él nunca había visto la nieve. Y dice, ay, qué bonita la nieve, hermosa, y la tocaba con las manos, era linda la nieve, qué hermosa la nieve. Y al siguiente día dice, ay, que nevó toda la noche, y entonces con esta palita tengo que quitarle el hielito al carro y todo para poder salir. Y después dice, ay, esta noche, después de que tenía todo limpio, pasó el carro limpia nieve y me tiró todo aquí, dice. Y dice, pero ¿qué toca? Trabajar otra vez y quitar este polvito blanco nuevamente. Y ya como al mes, dice, esta nieve de M, que no sé qué, cuánto, que ya no me gusta este lugar, que ya me quiero regresar para mi casa, y ya tirando, hablando vulgarmente, ya quejándose. Así lo vemos nosotros desde exactamente. afuera. Pero Sí. si usted mira cuando vienen canadienses, europeos, que caen a nuestras costas acá, y ese es un paraíso, sí, se maravillan. Y nosotros como estamos aquí no lo apreciamos. No apreciamos que tengamos toda esa maravilla y no ponemos atención cuando aparecen problemas. Por ejemplo, el año pasado yo con mucha alarma escuchaba, por ejemplo, al alcalde del Triunfo de la Cruz, que pegó el grito al cielo y dice, el cambio climático, dice, nos está llevando a la comunidad, dice, ya se llevó el muelle turístico, nos ha quitado de 300 a 500 metros de playa, ya la gente no nos visita porque no tenemos playa. ¿A qué va a ir a hacer si ya no hay playa? Más bien nos está ya interrumpiendo el paso de la carretera principal de la comunidad. Entonces decretó una alerta, una emergencia allí en la comunidad, ¿verdad? El alcalde. Y luego vi también una gente de comunidades de Cayos Cochinos que vinieron a pararse aquí frente a Presidencial, a pedir ayuda porque ya habían perdido muchas casas, justamente por el alza en el nivel del mar, ¿verdad? Que a mayor calentamiento se derriten polos y glaciares y todo esto corre hacia los mares. Entonces los niveles del mar van hacia arriba y a esto le agregamos que el océano está caliente. ¿Y qué pasa cuando el agua se calienta? Se expande. Entonces, por eso se está introduciendo a tierra firme. Y no solo el tema que se introduzca, que impacta, sino que también las fuentes de agua dulce están siendo contaminadas por el agua salada. Entonces, entonces yo escuché en ese momento que alguien del gobierno le dijo, ¿y qué quieren que hagamos? Hace como 2 años pasó. ¿Y qué quieren que hagamos? No podemos detener el mar. Entonces yo dije, no la respuesta adecuada a una comunidad. Porque estamos hablando de adaptación frente a estos fenómenos extremos. Entonces usted no le puede decir, mire, vamos a buscar otro lado donde pasarlos o vamos a poner su casa ya en polines momentáneamente, buscar alternativas de adaptación. No le puede ir a decir, ¿yo cómo detengo el mar? Por ejemplo. El caso Costa Rica, yo estuve leyendo un poco al respecto y de las cosas que me sorprendió es que ellos se vienen preparando para esto desde hace más de 20, casi 30 años. Desde el año 90 y tanto, no me acuerdo, 98 creo que fue, comenzaron a pensar en el momento en que esto podría suceder. Y vienen preparándose de esa manera. Y ahí me enteré que por eso Costa Rica ahora es uno de los países a nivel mundial que es de los mejores representantes en ecoturismo. Cosa que si nosotros tuviéramos bien desarrollado en Honduras fuera un espectáculo total. Yo no conozco Costa Rica todavía, pero creo que en Honduras no tenemos nada que envidiarle a otro país. Aquí en Honduras tenemos maravillas y las tenemos mal gestionadas. Entonces, si nosotros... La pregunta importante, ¿los ciudadanos tenemos la responsabilidad para que las políticas lleguen al Congreso o es algo exclusivamente de los políticos y que los que están allá sean los que deciden? Yo creo que es una responsabilidad de todo, ¿verdad? Porque no podemos estar cada uno por su lado. Yo siempre he dicho que
¿Por qué nosotros no estamos sentados, sociedad civil, gobierno y empresa privada? ¿Por qué no estamos sentados buscándole la solución a los mayores problemas del país? Sí. Y más en este tema de cambio climático. Fíjese usted que yo he asistido ya a 12 cumbres mundiales de cambio climático. ¿Y qué me encuentro? Van las delegaciones de Honduras, regresan las delegaciones de Honduras y no le informan al país qué fue lo que negociaron, cuáles son los compromisos. Nada, nada, absolutamente nada. Yo voy con mis propios recursos como miembro de sociedad civil, bueno, como sociedad civil, voy, logro mi inscripción, mi acreditación y allá yo no puedo negociar porque no voy como negociador. De hecho, no tengo acceso a la mesa. Tengo que, pero siempre ando como vigilando a los representantes del país. Y voy y le digo me encuentro al ministro y le digo, ministro, mire, en tal mesa no tenemos representación. Y me dice, ay, es que como venimos poquitos y no podemos cubrir toda la mesa. Entonces hay que venir bastante. Si venimos bastante, nos comen en Honduras. Sí, le digo, en Honduras, ¿sabe por qué? Porque es que atacan. Porque es cierto, la gente se enoja. Sí. Cuando le salen con una lista, por ejemplo, de gente que va a la Cumbre Mundial de Cambio Climático, la vez pasada eran 137, pero gente que va a viaticar. O sea, no estamos hablando de técnicos. Ojalá que esos 137 fueran técnicos, conocedores, que fueran en cada mesa a negociar y a defender los intereses del país. No, va gente a pasear, solo van una semana, se asoman 2 días a la cumbre y después se van a conocer el lugar. Ni yo que voy con mis propios recursos, que podría hacer eso, ir un día, echar el ojo y irme a pasear. ¿Y quién me dice algo si ando con mis recursos? Exacto. Pero no lo hago porque siento aquella necesidad de estar ahí, ¿verdad? En toda la cumbre, aprovechar cada día. Porque además usted toma conocimiento, experiencias, contacta con personas de otros países. Hay tantas oportunidades, ¿verdad? Y más bien la cumbre, la ONU pide a los países que le abran las puertas a la sociedad civil de cada país para que vayan y miren y que sean testigos de las negociaciones, para que cuando se comiencen a implementar cosas en los países, entonces la gente apoye porque sepan que tiene que ver con eso. Pero aquí no, aquí es el secreto mejor guardado. Sí. Nadie dice nada, no hay un informe. Y más bien yo siempre que vengo a la cumbre elaboro un informe y trato de compartir, sí, de lo que yo miro y de lo que la información que logro recabar. Tengo muy buenos contactos europeos y todo eso. Incluso ingreso a lugares de europeos porque la gente de Honduras más bien increíblemente me boicotea. Sí. En estos últimos años, mire, hubo un memorándum ahí que le cerró las puertas a la sociedad civil hondureña para que asistieran a las cumbres mundiales, que solo funcionarios podían ir. Entonces yo fui representando al Congo, sí, andaba con un carnet representando al Congo. Así me acreditó Naciones Unidas, por un trabajo que estábamos haciendo allá con un tema bosques, acreditando allá por el Congo. Wow. Entonces, he ido representando a 3 países diferentes y entonces yo he sentado en la cumbre y pensando, ¿cómo es posible que yo no pueda representar a mi país cuando paso todo el año haciendo cosas, ¿verdad? Actos verdes, sí. Compartiendo conocimiento, trabajando con niños y jóvenes. Es la cara del Sí. pronóstico, del tiempo, del medio ambiente, Sí. del cambio climático. Sí, pero más por la labor educativa que individualmente, de forma Personal. responsable, yo me he enfocado en ello, porque yo siento que los niños y jóvenes son los agentes de cambio, porque el adulto normalmente al árbol torcido ya no hay forma, ¿verdad? Usted puede decir, ay, este es un mal hábito, pero es que así aprendí, así lo sigo haciendo. Sí. O sea, y el niño no. El niño es, en verdad, es acucioso. Sí. Fíjese que precisamente voy a enseñar este librito. Este librito fue el primero que escribí. Es un libro cuento para niños. Cuando lo escribí, dije, voy a probar antes de mandarlo a la edición, imprenta y todo. Entonces, probé con unos niños, así, unos focus group, con algunos niños. Entonces, me impactó que un día en la noche llegó después del noticiero y andaba paseando a mi perro Gladiador. Y un niño de un 3er piso en la residencial me dice, César, César. Y entonces miro hacia arriba y me dice, ¿por qué tienes encendida la luz de tu casa y no estás allá?
oiga bien el reclamo. Entonces se asoma la mamá bien preocupada y entonces me dice apenada y me dice, ay, discúlpelo, me dice, es que mire que de que le leyó su librito, está bien obsesivo, fíjese que hasta mi esposo le apaga el tele y voltea a ver para otro lado y dice, no estaba viendo y se lo apaga. Entonces estaba radicalizada. Policía. Le digo, no, le digo, es que mira que en la casa hay otra gente, no solo estoy yo, por eso que está, yo creí que estabas gastando la energía. ¿Me entiende? Entonces, fueron experiencias que me fueron consolidando la idea que verdaderamente el niño sí es un agente de cambio y sí es un supervisor y sí le está señalando al papá. Eso está malo, porque no puedes hacer esto. Sí. Y, ¿me entiende? Eso es lo que yo quiero. Entonces digo, paso haciendo todo ese trabajo individual, dando mi tiempo, mi conocimiento y todo ello compartiéndolo. Y tener cerradas las puertas de una cumbre mundial y que es contrario a lo que la misma ONU pide. Y cuando miro a Brasil, que dicen, más de 3.000 brasileños están presentes en la cumbre de sociedad civil. Porque el gobierno dice, bueno, inscriba a todo el que quiera ir. Ahora no es que le va a pagar, ¿verdad? El gobierno para que vaya. Pero abre el acceso. Vea cómo llega, pero le abre el acceso. Pero aquí cerrando el acceso. No. O sea, no tiene sentido. No tiene y sentido. siendo uno de los 3 países más vulnerables en todo el planeta, ¿verdad? Entre los primeros 3. Entonces, Honduras está entre los primeros 3 países más vulnerables al cambio climático. O sea, Honduras viene en ese top 10 desde hace años. Y precisamente el año pasado, y en lo que va de este año, la última publicación de German Watch, que fue en febrero, sigue Honduras entre los 3 países más vulnerables al cambio climático en todo el planeta. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos con los brazos cruzados, que no hayan políticas claras, definidas? Al gobierno le corresponde eso. A la sociedad civil, ¿verdad?, ejecutar, y a la empresa privada. Y la empresa privada, que es la que precisamente, digo yo, se llena los bolsillos con el capital natural que nos pertenece a todos, al menos debería compensar, ¿verdad?, ese capital del que se nutre y que toma. Porque en Europa, por ejemplo, voy a poner el ejemplo así, con este vaso. Si este vaso estuviera vacío, ¿verdad? Entonces yo de un río lo lleno y me lo tomo, no hay ningún problema, tómese lo que quiera. Pero si yo agarro este mismo vaso y empiezo a echarlo ahí y es que me voy a ir a vender agua, entonces me dice, tienes que compensar 3 veces lo que tomaste del capital natural de ese río para hacer negocio. Compensarlo 3 veces. Ok, o sea, por decirlo así, el daño que le voy a causar al sacarle agua, tengo que compensarlo de alguna manera para provocarle 3 veces lo que le estoy quitando. Claro, porque yo le estoy robando capital natural a la país. población, ¿sí?, para hacer negocio. ¿Y aquí, en Honduras? No, aquí haga lo que quiera y se le terminó, se chupó todo ahí, vaya y conéctese en otro lugar. Porque usted crea empleo. Sí, claro. O sea, y se les exonera de impuestos por esa misma razón. Sí. Y entran otro montón de temas por la misma razón, porque generan empleos. Entonces, que hagan lo que quieran. Y no se tiene nada en contra, ¿verdad? Porque la empresa privada es la generadora también de empleo. Y es por cierto. Supuesto. Y no estamos Y la mayor parte del empleo es generado por la empresa privada y el emprendedor. Y no estamos en contra de eso, sino que se hagan las cosas bien. Sí. Sencillamente que lo hagamos todo bien, pero no se vale, por ejemplo, que alguien represe un río para beneficio propio y que toda una comunidad y todo un ecosistema río abajo se arruine. Yo he puesto denuncias por eso y me ha costado serias advertencias a muerte por poner esas denuncias ante la Procuraduría. ¿En serio? Sí, entonces eso no, o sea, hay que defenderlo. Entonces la gente, mire, en redes uno mira todo, hay veces que uno publica algo y uno mira algún mensaje de gente, y este payaso, ¿y cuándo te he visto defendiendo un río? Entonces yo supiera las que hace uno y, claro. y no las publica para contarlas, ¿verdad? Porque no paso jugando al héroe. Sí. Me quitan la vida y en una semana la gente dice, ay, pobrecito César, y ahí andaba él, pobrecito, y ya nadie lo va a recordar. Así es. O sea, no se trata de jugar al héroe, se trata de ser responsable. Yo sencillamente, yo no me siento un héroe. Mucha gente me dice, ¿y de dónde saca usted del líder mundial de cambio climático? Mire, sí que no es que yo me lo haya sacado, es un estudio que yo realicé con el panel científico de Albert Al Gore, que él forma líderes mundiales de cambio climático para que
tengamos una especie de licencia para realizar actos verdes en cualquier parte del planeta donde nos encontremos. Okay. Entonces de eso se trata. Yeah. O sea, no es que... no es el título de posicionarse, sino es el acto que va a ejecutar. No, a mí me entregaron mi certificado, hice mis estudios en México, me entregó mi certificado como líder mundial de cambio climático y me puso mi anillo verde. Y todos los años tenemos talleres de capacitación científica. En cada cumbre, paralelo a la cumbre, vamos a capacitación con Albert Al Gore y su panel científico. Entonces, no son cosas ¿verdad? Que son para fanfarronear, sí. No, es que es una responsabilidad sí. Individual que yo quisiera que todos la tuviéramos. Yo quisiera que todos fuéramos líderes en Honduras de cambio climático. Y si todos estuviéramos haciendo esa presión, pues nuestras autoridades tendrían que hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Los obligaríamos a hacer las cosas correctamente. Porque si todos, yo creo que todo pasa por la falta de conocimiento, porque al político normalmente le gusta que la gente esté así, sin conocimiento para llevarla para donde quiere. Exacto. Y nosotros necesitamos estar bien despiertos. El europeo no lo va a engañar, porque la mayoría de los europeos, ustedes saben, 5 o 6 idiomas, son estudiosos, los miren en un avión, ahí van con un libro, con la luz así, mientras la demás gente va con su música en otro rollo, sí. Ellos van con un libro, enriqueciendo conocimientos. Entonces a un europeo no lo engaña. Pues recordando eso europeo que ya lo estaba dejando atrás, sí, sí. Fíjese usted que, por ejemplo, yo formo parte de un grupo español, que ellos me han como adoptado. Al ver cómo en mi país me tratan, entonces me han adoptado y me dice, César, puedes estar con nosotros acá y vas a ver la diferencia. Cómo la ministra de Medio Ambiente tiene la obligación cada día de la cumbre de venir después de estar en las negociaciones climáticas a informarnos a la sociedad civil. Entonces está la sociedad civil ahí, están diputados también que llegan. Y entonces ella les informa, miren, este día tal cosa. Entonces solo me dice, mira, ponte tu carnet, que no mire que no eres español. Sí. Pues póntelo así y no hables por ningún motivo, aunque se refieran a tu país. Callado. No, sí, no se preocupe. Aquí va. Entonces, dando un informe completo, eso se llama responsabilidad. Sí. Entonces, ¿qué mira usted? Que cuando regresan esos diputados, esas ONGs que regresan a sus países, van a actuar. Y particularmente en Europa, comienzan a legislar en función de los compromisos que se tienen. Pero nosotros, como pasamos desconectados, vamos a comprometernos y después nos desconectamos. Sí. Entonces, de repente, nos dice Europa, si usted quiere meter café aquí, tiene que cumplir el reglamento cero de deforestación. Y empieza la gente, los agricultores, llorando acá que no hayan que hacer. ¿Quién es el responsable? El gobierno, que no vino a decirles que iban a haber regulaciones, sí, y que se iban a necesitar. Entonces, si el gobierno hubiese venido oportunamente a informar a todos estos caficultores, hubiesen comenzado a hacer ese trabajo de forma gradual y no que los agarraran de la noche a la mañana con un ultimátum, ¿verdad? Que digan, ya no puedo meter mis productos, tengo que cumplir con todo esto. Y ahora no solo es el café, es la palma africana, es la madera, un leñito todo que quiera meter, tiene que ir bajo el reglamento de cero deforestación, porque dice Europa, no es posible que nosotros aquí vamos a estar haciendo un gran sacrificio, ¿verdad?, por cumplir con los compromisos y que estemos recibiendo productos de otro país que no está cumpliendo absolutamente nada. Tiene sentido. Tiene sentido. Entonces, por eso es que es necesario estar conectados y por eso la necesidad de que las comisiones de gobierno que vayan, yo no me opongo que sean nutridas, pero que sean de técnicos que van a defender cada mesa. Mire, yo le pongo un ejemplo. Una vez, que ahí sí me dieron mi acreditación aquí, incluso me pusieron, la palabra es party. Okay. Y con este party yo podía entrar, aunque no era persona que estaba negociando, podía entrar a las mesas de negociación. Sí, observar, hacerme pasar como que como negociador, ¿verdad? Nada más que como no tenía esa potestad no podía estar sentado, pero una vez me vio en la obligación de sentarme porque estaba la mesa así de todos los negociadores y la mesa de Honduras sola. Entonces yo vi precisamente cómo de Costa Rica llamaron a otro costarricense, lo sentaron en la mesa de la banderita hondureña porque Honduras no la tiene vacía. Entonces ellos hacían propuestas, decían, Honduras y Costa Rica estamos proponiendo, o sea, ya estaban hablando en nombre de dos países. Claro. Utilizando
la El bandera, espacio. pero porque la teníamos abandonada. Claro. Entonces ya en otra, yo mejor me senté al lado ahí. Entonces estaba haciendo bulto y palideciendo, que no me van a decir a qué me comprometo como Honduras, ¿verdad? Porque no estaba Sí. registrado como... Facultado para Sí, eso. Exactamente. Entonces luego le fui a informar al ministro de Medio Ambiente de ese momento y le digo, mire, estimado, me vi en la obligación porque estaban ocupando la bandera de Honduras. Entonces, sí, pero es que ese es el problema, es que nosotros venimos, somos pocos. Sí, pero hay que traer Sí, lo claro, que sea lo que se necesario. necesitan. Porque si vamos a que somos país en desarrollo y que no hay... Bueno, usted ve las grandes delegaciones de los países africanos que son más pobres que nosotros y andan aquellas enormes delegaciones porque andan queriendo arrancar cualquier Un dolarito ahí poquito, mal aunque puesto sea. para traerlo para su país, porque lo necesitan. Claro. Entonces, así quisiera yo que fueran estas grandes delegaciones, pero gente con conocimiento, a pelear por cada cosa para nuestro país, porque en efecto, Honduras tiene compromisos, pero también hay una obligación bajo el Acuerdo de París que los países altamente industrializados, que son los mayores responsables por este deterioro de todo el planeta, tienen que darnos dinero para adaptarnos, para enfrentar los fenómenos extremos, porque estamos en la primera línea, y transferirnos tecnología. Entonces, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque nosotros tampoco lo exigimos. Porque como no cumplimos con nuestro compromiso, entonces nos da miedo también exigir. Exacto. ¿Verdad? No estamos preparados, no estamos en condiciones de exigencias. ¿Sabe qué hizo Costa Rica? Costa Rica vio que los recursos estaban, ¿verdad?, degradando. Recursos naturales de Costa Rica. Entonces hicieron un plan a 10 años. Vamos a reforestar masivamente Costa Rica y no solamente de bosque así normal, sino que frutales, de todo. Sistemas, ¿verdad?, agropastoriles se llaman. Y en 10 años Costa Rica se ganó el premio, que tiene ese récord, se ganó el premio al campeón del medio ambiente, del planeta. Ajá. Ese solo se lo daban a personas, no a países. Y Costa Rica es el único país que ha recibido el título de campeón. O sea, significa que toda la ciudadanía se comprometió a esa reforestación. Exactamente, el campeón del medio ambiente. Wow. Pero fue un periodo de 10 años. Y usted dirá, ay, pero 10 años. Bueno, es que hay que hacerlo. Si no lo hacemos desde ahora, entonces Exacto. ese es el problema. Pero si yo le digo que en 11 años hemos perdido 900,000, pero... y el compromiso era de que en 10 teníamos 1.300.000. Sí, vamos como en sentido contrario. Sí. O sea, como la idea es incumplir lo más que podamos, ¿verdad? O sea, mientras más lejos, mejor. Exactamente, sí. Aquí tengo una pregunta importante. ¿Honduras tiene la capacidad en recursos para ser autosostenible a nivel de energías? Totalmente, totalmente. Honduras, de hecho, llegó un momento hace aproximadamente, creo yo, como 8 o 9 años, que iba bien posicionado. Incluso yo vi revistas a nivel de toda América Latina que estaban posicionando a Honduras como uno de los países que estaba abanderando las energías renovables y ibas hacia arriba, despuntando. Y la matriz energética ya la estábamos balanceando en favor de las renovables. Versus las fósiles. Sí, entonces Honduras tiene toda la capacidad. Bueno, al punto que Honduras ni siquiera tiene necesidad de poner, por ejemplo, sus eólicas sobre todo ese Caribe que tiene ahí para hacerlo, como le toca a Países Bajos, que como no tiene sectores así como montañosos, todas esas zonas que tenemos nosotros, entonces ellos recurren a ponerlo sobre el mar. Y ahí están, usted mira aquellas... eólicas. Honduras no tiene ni necesidad de hacer eso. O sea, nosotros aquí alrededor de Tegucigalpa, en Santa Ana, por ejemplo, tenemos eólicas. Sí, y es que mire, todos los estudios que se realizan aquí en el país en cuanto a energía a base de viento es favorable en la geografía hondureña. Sí, es de valles, de montañas, de colinas. O sea, el viento sopla. Sí, tiene para estar generando energía. De hecho, aquí en Santa Ana hay veces que apagan turbinas porque ya han generado la necesaria. No, hombre. Sí. O sea, no tenemos capacidad de almacenaje entonces en este momento. Y eso que es poquito. O digamos que ya cumplió con los tantos watts que debe producir. Sí, entonces reducen, ¿verdad? Si está el viento muy fuerte. Claro. Eso. Tenemos todavía para la generación hidráulica, ya no digamos para la solar. Más bien en todos esos municipios que están en el corredor seco,
se deberían de poner parques solares, ¿verdad? Para Así aprovechar es. masivamente todas esas zonas. Y mientras se hace un trabajo de recuperación de suelos, o sea, pero es de ponerse manos a la obra, porque usted escucha cada 4 años que cambia gobierno y le mencionan, le adornan el tema de cambio climático, pero al final no atacan profundamente. Yo recuerdo que incluso con algunos funcionarios, públicamente en programas, yo les he dicho, ¿verdad? Porque llegan y dicen, no, pero nosotros estamos haciendo esto. Entonces le digo, ministro, sí, yo no desconozco que sí lo están haciendo. Le digo, el punto es que ustedes todavía no han entendido que la amenaza es tan grande y lo que están haciendo es tan pequeño que no se ve. Es un esfuerzo individual. Entonces se enojan Sí. y dicen, que usted no quiere ver lo que el gobierno... No, es que no es que quiere ver. Yo, como le digo, yo le aplaudo lo que están haciendo, muy bien. Pero... No es suficiente. Le digo, no es ni por cerca, le digo, con eso nosotros no le vamos a hacer frente a esta crisis climática y cada vez será más severa. Entonces tenemos que trabajar en conjunto, o sea, fíjese que una vez la compañía en la que he trabajado todos estos años propició una mesa y llevaron ministros, llevaron sociedad civil, llevaron gente de agencias internacionales y todo, y me pusieron a moderar toda esa mesa tripartita. Yo estaba en el centro ahí moderando, y yo recuerdo que yo le dije al ministro de Educación, ¿por qué no implementamos la ley de cambio climático? Se necesita, le digo, esa ley que está aprobada ya desde hace tanto tiempo, pero no se implementa. Y me quedó viendo y me dice, lo que pasa es que en el Congreso aprueban un montón de leyes, me dice, pero no todo se puede implementar. Yo no puedo, me dice, porque ya la jornada está cargada. ¿Qué quiere? Y así me dijo, ¿qué quiere? ¿Que quite matemáticas? ¿Que quite español? ¿Dónde voy a meter eso? Oiga bien. Qué cinismo. Entonces le dijo un representante de USAID, mira, con creatividad se puede hacer muchas cosas. Y ahí lo frenó, porque yo realmente la pregunta mía era totalmente válida, solo preguntando que cuál era el problema de implementar cuando usted sabe que aunque sea 2 veces que lo pusieran a la semana, ya se le va alimentando el conocimiento al niño. Y ya llegan con otro chip ya a la universidad. Entonces, pero no puede ser. Sí, entonces existe la ley. Entonces, ¿por qué yo ando haciendo esto? Porque no lo hace a quien le corresponde. Sí. Y una vez bueno, de hecho, estos libritos fueron pasados por el Ministerio Público, Ministerio de Educación. Y entonces los validaron. Sí. Pero en el memorándum de validación me dejan claro, me dicen ahí, pero le recordamos que la educación corresponde exclusivamente al Ministerio de Educación. Sí, que es una potestad solo del Ministerio de Educación. Y digo, ¿y si no la hacen? Entonces, o sea, no hago, pero si el que hace, entonces está mal. Entonces yo digo, bueno, entonces, vaya, pues que hagan algo porque yo voy a hacerlo. Y la idea de esto precisamente ha sido de educar a niños y jóvenes a través de esos libros. No es ni siquiera negocio. Fíjese que a mí me pasa llamando gente incluso de librerías. Me dice, ¿por qué no, César, por qué no pone su libro acá? Aquí se vendería su libro. Y le digo, mire, es que la verdad es que yo no quiero ver a un niño comprando un libro. Es que nosotros que somos los que tenemos este planeta como está, somos los que al menos deberíamos de darle conocimiento para que vea el niño cómo es la cosa, qué es el fenómeno, a qué se va a enfrentar. Sí. Por lo menos darle el conocimiento. Eso es lo mínimo. Y todavía tenga que ir el niño a comprar esto. Entonces, a mí se me ocurrió, la verdad, que a través de estos libros pudiese la empresa privada compensar. Esa es una compensación. Digamos, una empresa que se nutre de millones de litros de agua, ¿verdad?, para hacer sus productos, que diga, bueno, le voy a compensar, le voy a regalar a los niños este material. Es una compensación. Claro. Así se trabaja. Por ejemplo, en Europa lo he visto. Así lo trabajan. Puede ser en educación o puede ser con plantas. Hay un montón de cosas que pueden hacer. Pero no, es bien difícil entender porque yo voy y le digo a un empresario. De hecho, me reuní con 2 directores de la empresa privada. Y entonces me dice, mira, te vamos a apoyar. Es que yo no vengo a buscar apoyo para mí, le digo, apóyense ustedes mismos, porque ¿saben qué? Si la gente, le digo, está educada y está cuidando los recursos,
quienes favorecen de los recursos son ustedes. Ustedes son los que más lo utilizan para sus... Hasta para negocio, para ellos mismos les sirve Exactamente. educar. Entonces, Sí. es como una inversión y a la vez le están dando una oportunidad a un niño Sí. para que pueda tener conocimiento y saber a lo que se enfrenta. Sí. Porque parece mentira y mucha gente lo mirará como exagerado. Pero yo los invito solo que visiten municipios del sur del país o de aquí, de la zona oriental, y ustedes se van a encontrar con realidades increíbles de gente que no duerme esperando que una pequeña fuente ahí se recargue para sacarle el agua. En serio. Y ellos dicen, es que aquí el que se duerme se queda sin agua, ni siquiera para cocinar, porque son hasta 3 comunidades que dependen de esa fuentecita. Y terminan secándola, porque le alteran todo el proceso ciclo de recarga, el ciclo de recarga, y termina secándose. Entonces ya hay un montón de comunidades. Usted va en la carretera de Danlí, por ejemplo, y se encuentra allá, ya bien adelante, cerca del departamento del Paraíso, ya se encuentra a niños que están, o gente que está ahí pegada a unas laderas. Corriente. Hay unas laderas ahí, y ahí escurre agua. Entonces ellos están con un huacalito ahí pegaditos, lo llenan y van llenando unos botes azules que ahí están. Ahora hasta han puesto unos techitos de lámina para estar protegidos por el sol y ahí están, mire con aquella paciencia. Pero yo decía, yo creí que era agua para ellos. No, es para ir a venderle de abajo a la comunidad que no tienen agua. Entonces son cosas crudas y eso no lo sabe un niño de la ciudad. Claro. Yo algunas veces voy a dar conferencias y le digo, ¿sabes de dónde viene el agua? De la llave. Sí. Ajá. Pero para que llegue esa agua a la llave, Sí. y entonces empiezo a explicarles el proceso, porque esa es la idea, concienciarlos de esa forma. Les he preguntado por un pollo, por ejemplo, pero eso lo hago a raíz de unos sobrinos míos. Les digo yo, ¿has visto un pollo? Sí. ¿Dónde? Ya me mencionan una marca de comida rápida. Ajá. No, le digo, un pollo. ¿En serio? No, nunca he visto un pollo así, Vivo. nunca lo he visto. Me dicen, nunca he visto un pollo. Entonces, desde ahí usted infiere, ¿verdad? Que cómo estamos en las ciudades. Que el Desconectados. Niño, desconectados. Por eso que difícilmente el niño tenga esa sensibilidad con un animalito. Claro. Entonces, yo les explico todo eso y le digo, a partir de ahora, entonces ya no me le vas a tirar una piedra a un pajarito. Le digo, ¿sabes que nosotros los seres humanos le hemos ido a arrebatar el hogar a los pajaritos? Y por eso ahora los pajaritos vienen a comer a nuestros patios. ¿Qué me encuentro yo? Unos pajaritos pequeños que estaban en trabajo con las croquetas de mis perritos. No, comiendo las croquetas. Me dio un pesar. Entonces, desde esa vez que yo vi eso, siempre que voy a comprar la comida para los perritos, compro alpiste para los pajaritos, arroz y otro que se llama chía. Llevo 3 tipos para que todos los días, y tengo una visita diaria de animalitos, ¿verdad? De esos pajaritos que se sienten tan felices y hasta encierro a los perritos para que no los espanten. Y me complace tanto verlos porque hay gente que todavía en las áreas, en el interior del país, tienen los animalitos ahí en jaulas, ¿verdad? Presos. Y a ellos Dios les dio alitas para que vuelen. Y los puedes disfrutar poniéndoles comidita y agua. Sí, es cierto. Y ellos llegan y hay veces que están haciendo que relajo. Que lleguen de visita. Bañándose, ¿verdad? Ajá. Bañándose en las pailas de agua y todo. A mí me da tanta alegría verlos, pero a la vez tanta tristeza porque digo, estos animalitos no deberían estar acá, deberían estar allá en sus hábitats. Pero como allá no encuentran ya alimento, no encuentran agua, entonces vienen a buscarla a los patios. Y hemos visto imágenes de osos también que ya no están allá en el Polo Norte, sino que están en los basureros buscando comida. Entonces, Sí. es lamentable realmente, es deplorable el nivel al que hemos llegado como seres humanos de la insensibilidad. Y si fuera solo para nosotros, pues bueno, pero es que nos estamos llevando por enfrente a otras especies. ¿Quién me dice a mí que yo soy el mandamás del planeta? ¿Quién le dio esa potestad a usted? Es que somos una especie más en este planeta, son millones de especies y tenemos que coexistir, ¿verdad? Pero nosotros nos creemos la especie dominante y aquí nos llevamos por enfrente y no respetamos nada. Entonces tenemos que comenzar por ahí, de respetar a las otras especies. Respetar, como le digo, hasta una hormiguita. La vez pasada se había metido un ratoncito así, pequeñito.
en la planta baja de mi casa y ¡hay un ratón! ¡Hay que matarlo! ¡Qué gran locura! Entonces bajo yo y entonces ¡ya lo mataste! Me grita. Entonces ya casi le decía yo ubicándolo y entonces lo miro que está detrás de la puerta así, con el corazón pero al hilo. Y entonces yo con una escoba solo haciéndole así, enseñándole el camino para que saliera y se fuera. O sea, no lo iba a matar. ¿Por qué lo iba a matar? Si el animalito andaba buscando comida, andaba... Entonces, cada animalito en ese planeta tiene un porqué. Si no, no existiera. Entonces, no entiendo yo la gente que ataca a los animalitos, que no los quiere. Mire, yo veo unas cosas aquí en la capital. Gente incluso que hay gatitos en colonias y cuando miran que va un carro o algo, entonces ellos se meten en un desagüe a esconderse porque es tan tierno. ¿Verdad? Y gente que va y le pone una piedra para que no salga, para que se muera ahí. O sea, tener un corazón así, sí, me dice a mí la insensibilidad a la que hemos llegado como seres humanos. Sí. Yo recuerdo antes cuando uno iba en la calle y había un animalito muerto, ¿verdad? Todo el mundo hablaba, que había un perro muerto allá en tal lugar y todo el mundo hablaba, escandalizado porque había un perro muerto. Y yo recuerdo cuando estaba pequeño. Y ahora un ser humano está ahí tirado y nadie se para, ni siquiera todo el mundo. No es novedad. A ese nivel hemos llegado. ¿Eh? Qué horrible. Sí. Sí, qué horrible. Es terrible. Y esas son... Yo lo veo de la siguiente manera. Uno va probando hasta dónde puede llegar. Entonces, como que uno va estirando ese límite. Bueno, si hago esto no pasa nada. Entonces aquí me quedo. Y ya llego al límite. Entonces creo un nuevo límite. Y así poco a poco lo vamos extendiendo. De tal manera que llegamos a ese punto que vemos a una persona o a una familia llorando por un ser querido que está fallecido en medio de la calle y pasamos desapercibidos. Sí. Como si nada ha pasado. Terrible. Eso es insensibilidad completamente, sí, como usted lo había dicho. Pero es por lo que usted dice, los niveles de impunidad, ¿verdad? Porque el que lo hizo, ya sea con un animalito o con un ser humano, no tiene un castigo ejemplar, ¿verdad? Sí. Entonces, deben haber castigos ejemplares. Sí. Cuando hay castigos ejemplares, usted no hace las cosas. Cierto. No hace las cosas porque aquí trabajamos de vivo. Fíjese que aquí usted lo nota fácil. Hay una fila de personas y si usted se duerme, alguien se le mete. O sea, y sin ninguna vergüenza se le mete enfrente. Es cierto. Entonces dice, no, qué cara dura, o sea, le vale. O sea, y si le pone aquí la autoridad, no pasar aquí, porque no voy a pasar. Y ya pasan hasta destruyendo el carro por un lado, porque tengo que hacerlo prohibido. ¿Por qué? Porque somos así. Pero solo salimos de nuestro territorio y andamos pies juntillas. Humilditos. Sí, le voy a contar algo que me da mucha risa recordarlo. Estábamos en la Cumbre Mundial de Cambio Climático, iniciando la cumbre en Emiratos Árabes, en Dubái. Entonces llega un amigo mío científico de Barcelona, España, y llegó con un día de retraso. Entonces, cuando uno llega a la cumbre, uno va y lleva su carta de la ONU, ¿verdad? Que está acreditado y le entregan su carnet, le dan su tarjeta de transporte, que presenta uno el transporte para moverse en la cumbre sin pagar el transporte. Y todo eso. Entonces, él me dice, fíjate que andaba con su maletita, me vine del aeropuerto directo, me dice aquí, así hablando como... Entonces me vine directo hacia acá. Y me dice, pero ¿crees que todavía me den mi boleta del transporte? Yo creo que ya cerraron, va a ser hasta mañana, pero podemos ir a ver. Entonces fuimos a ver y estaba cerrado. Entonces ya veníamos caminando hacia el tren. Entonces le digo, no amigo, pero cualquier cosa, le digo, paso la tarjetita 2 veces, creyendo yo en mi ingenuidad de que pasaba 2 veces, de pasar a él y después pasaba para mí, ¿verdad? Porque como... Es la costumbre, digamos. No, y que estaba permitido porque nos están dando gratis el transporte, como si fuese una tarjeta de crédito. Ajá, entonces yo dije, creo que lo podemos pasar paso 2 veces. Sí, para que pero yo buscándole una solución al problema de él, ¿verdad? Sí. Porque si no había que caminar para que fuera a comprar una tarjeta y al siguiente día temprano iba a tener ya su tarjeta habilitada. Entonces cuando yo le digo eso me dice, no César, eso no se puede hacer acá. Si tú lo haces te arriesgas, te cortan una mano. Y me muero la risa. No es cierto, no es risa, es cierto. No. Por eso, pero no nos están dando gratis. Sí, pero aquí bien riguroso, por hacer eso que tú crees que
que es sano, que no, porque no lo hace con una malicia. Mala intención, sí. Entonces te pueden llevar a que te corten una mano. Entonces le digo, No. le digo, sí, bueno, mire cómo se acostumbra uno en sus países, le digo que uno dice, no, sí, puedo hacer esto, No porque pasa no lo veo nada. tan malo. Sí. ¿No? Entonces desde ahí, ¿verdad? No. Pero lo cuento sin ninguna vergüenza, porque sí, porque como uno está criado al animalito acá, ¿verdad? Entonces cree que no es malo. Sí, que todo el mundo puede hacer lo Sí, mismo. que no es malo, porque no es que tampoco que se iba a tomar algo, que iba a robar algo, sencillamente que la tarjeta te iba a pagar 2 veces para que pasáramos. O sea, no. Sí. César, tengo una pregunta aquí de parte de Anita precisamente, que es muy importante. ¿Qué se puede hacer para la prevención y la promoción contra el cambio climático? Y la otra es, ¿estamos a tiempo en Honduras para evitar las grandes consecuencias? Mire, a nivel global estamos llegando a un punto de no retorno. Eso es una realidad. Estamos acercándonos a una especie de retroalimentación. Y eso quiero que lo entienda la gente. Digamos, este nuestro planeta está caliente. ¿Qué pasa cuando yo tengo fiebre de 39 grados, 40 grados y me llevan al médico? ¿Qué dice el médico? Hay que bajarle esa fiebre rápido, porque si no, puede comenzar cualquier órgano del cuerpo a colapsar. ¿Verdad? Sí. Eso pasa con nuestro planeta. O sea, es todo un sistema, ¿verdad? Todo tiene que ver con todo. Todos los ecosistemas de la Tierra están entrelazados. Entonces yo lo comparo con el cuerpo. Si el corazón falla, los demás órganos colapsan. Si el riñón colapsa, colapsan los demás órganos. Entonces lo mismo pasa con la Tierra. O sea, si un ecosistema es muy dañado, entonces termina haciendo colapsar a todo el sistema. Entonces, ¿por qué no somos buenos doctores? Y si la ciencia nos está demostrando a diario que el planeta se está calentando, que necesita que seamos buenos doctores y que le bajemos la temperatura, hacemos todo lo contrario, como que nos llevaran al médico y al doctor, hay que sí, y nos da medicina para que nos suba más la temperatura. Sí, O ¿no? sea, sin sentido lo que hacemos. Entonces, todavía tenemos un espacio, ¿verdad? Para que podamos hacer cosas importantes. Y particularmente, por la pregunta que hacen, nosotros, queremos decirle a Anita, como país en desarrollo, estamos obligados a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos, pero nuestras emisiones son de 0.05% en este momento. Es decir, contra un 32 de China no es nada, ¿verdad? Okay. Podríamos decir, pero tenemos que mitigarlo, sí. Tenemos esa responsabilidad. Pero nos surge más, porque estamos entre los 3 países más afectados por el cambio climático, nos surge más en este momento los temas de adaptación. Y adaptación no es que, hace calor, entonces me adapto a este gran calor. No, es que tengo que hacer acciones, ¿verdad? O sea, si las temperaturas están subiendo aquí en la ciudad, ¿qué le dice? Si usted busca rápidamente un parquecito, usted encuentra el microclima, la diferencia, ¿verdad? Entre el microclima que está ahí, porque hay árboles, y las zonas áridas que se van hasta 5 grados arriba. Y es muy evidente, se nota bastante. Es muy evidente. Usted está aquí en Tegucigalpa y es una olla de presión, sale unos kilómetros, ya cambia completamente. Sí. Porque en las ciudades también hay que recordar que hay miles de aparatos eléctricos conectados, generando calor, además de las temperaturas, ¿verdad? De la época, el sol, la radiación, bueno, todo. Y tenemos, como usted dice, cada vez menos árboles. Entonces, es normal que tengamos las temperaturas elevadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una reforestación masiva, ponerle pulmones a las ciudades, los edificios que se construyan, que vayan con mucho, porque ahora hay arquitectura bioclimática, sí, que es precisamente para eso, porque usted utiliza incluso los materiales, son hasta un 20% de materiales reciclados, materiales que pueden absorber calor y no dejarlo pasar al interior, y lo mismo cuando hace frío, absorber las temperaturas. Entonces, modificar. Hay un montón de acciones que se pueden hacer y que no detienen el desarrollo. Nadie dice, no hagan más torres, no, hagan cualquier cantidad de torres, pero que vayan en esa línea bioclimática, que sean más bien pulmones verdes en las ciudades. Pero nosotros tenemos espacios donde podríamos modificar muchos lugares para que se vuelvan verdaderos pulmones para la ciudad, porque
lo que hacen los árboles es verdaderamente magia. Ellos toman todo ese veneno, todos esos gases, todo ese dióxido de carbono y lo limpian y purifican. nos devuelven oxígeno. Y nosotros los seres humanos tomamos oxígeno y expiramos dióxido de carbono. Es decir, que somos seres altamente contaminantes hasta cuando respiramos. Sí. Y tenemos la valentía de ir y cortar un árbol. Sí. Cuando la función del árbol es mejor en este planeta. Sí. Entonces, por eso es necesario. Las acciones de adaptación urgen, Anita, en nuestro país. Y he puesto un ejemplo, por ejemplo, ante las temperaturas elevadas. Ya puse un ejemplo en el alza en el nivel del mar, por ejemplo. Llegará un momento que son paliativos, ¿verdad? De acuerdo a cómo se va presentando la crisis. Ya usted no puede poner una casa ahí frente a la playa al ras porque sepa lo que en poco tiempo, sí, ya no va a tener casa. Sí, y es así. Yo le preguntaba a un hotelero ahí en La Ceiba, por ejemplo, porque es una cama de piedras. Antes usted se metía y iba caminando en la arenita bien rico y se alejaba en el mar y seguía caminando con el agua hasta acá y en la arena. Entonces yo quise hacer eso. Y empecé a caminar y piedras y piedras Puro y piedras. Río. Como eso, como un río. Y era interminable. Mire, yo solo pensé el regreso y ahora yo no aguanto las plantas de los pies. Entonces regresé como garrobito, así con las manos. Porque no son... Y entonces vengo y le digo, ¿verdad que esa cantidad de piedras es por la erosión? Sí, me dice. Sí, César. Si no tuviéramos una cama de piedras ahí, ya el hotel no tuviera paredes. No. La erosión es gravísima porque el nivel del mar sigue subiendo y hasta ahora ha subido en milímetros. Vamos a pasar a centímetros, pulgadas y a metros. Y la proyección dice, y lo que hablo no es exageración, son proyecciones científicas que al día de hoy están completamente actualizadas, que de continuar esa alza en el nivel de los mares, Honduras va a perder hasta el 35% de su territorio. Es decir, 35%. Sí, y no hablamos en el otro siglo, hablamos que ahí por el 2060 nosotros podríamos estar con el 35% del territorio. O sea, no hablamos ni siquiera de la vida de una persona. En 2066 podría estar todo ese litoral caribe bajo agua. Y me imagino también la parte de las islas de la bahía, todos los cayos. Exactamente. Me decía una abogada que estuvo en una conferencia la vez pasada, se me acercó al final y me dice, mire, abogado, usted tiene razón, me dice, en lo que está diciendo. Yo soy testigo que ya está pasando, me dice. Yo perdí mi pueblo de origen, me dice. Yo, no digo soy, era del norte de la Mosquitia. Me vine a Tegucigalpa a estudiar y me casé aquí, me quedé a vivir en la capital, pero regresaba en mis vacaciones con toda mi familia a pasarlo allá en mi pueblito, en la Mosquitia. Y mi pueblo quedó bajo agua, no existe. Yo ya no tengo pueblo de origen. Para mí fue impactante. O sea, ya es una realidad entonces. O sea, ya está pasando. Por eso le digo, ya está pasando. Le estoy contando de eso, le cuento de los problemas que tienen en Iriona, en el Triunfo de la Cruz, que hasta una emergencia tiró el alcalde. Y aquí sigue como que no pasa nada. Y donde yo voy me cuentan los problemas. Recientemente estuve en Ciguatepeque. Me dicen, César, aquí es un problema, me dice, porque dependemos del agua subterránea. Entonces, el problema es que lo que usted explica es exactamente lo que está pasando, porque a mayor calentamiento del planeta, entonces le está arrancando la humedad al suelo y al subsuelo. Claro. Entonces, los mantos freáticos, donde están esos acuíferos, va bajando, va bajando, va bajando. Entonces la gente, de repente el pozo seco. Se secó. Entonces, ¿qué hacen? A perforar más, a perforar más. Y están con ese problema. Entonces, mire lo que puede suceder cuando hay una decisión errónea. Tiene que haber un control de cuánta agua le está sacando usted ¿verdad? En su pozo, al acuífero. Tiene que haber un control. Entonces tenía un control ahí que habían como 503 pozos en Ciguatepeque. Entonces viene un ministro, porque no voy a decir nombres porque no quiero entrar en controversia, dice, no, ya no se autorizan más pozos, que ya nadie puede abrir más pozos. Entonces, en lugar de favorecer esa medida, trajo lo que hablamos hace un momento. Dice, no van a haber más pozos. Bueno, ahora hay más de 1000 clandestinos que no están certificados. Entonces las autoridades que distribuyen el líquido dicen, ya no sabemos cuánta agua le están sacando.
Ay, hombre. Sí, entonces ahora es que no son 503, que por lo menos se sabía dónde estaban, ¿Cuánto estar sacaban? supervisando cuánto le estaban extrayendo. Ahora es que hay más de 1000 clandestinos, solamente en un lugar, ¿verdad? No puede ser. Entonces, así. Honduras me sorprende cada día más. Sí, pasan unas cosas, ¿verdad? Que épicas. Sí, pero en Puro lo de negativo, novela. pero en lo negativo, sí, como de novela. No, yo me encuentro con unas cosas que yo digo. Es que yo algunas veces digo, bueno, es que la ignorancia es atrevida, porque hay veces que yo doy una información, que yo digo, ay, esta información tengo que dársela a la gente para que la sepa. Y lo que me recibo a cambio son insultos. No. Payaso, ya venís con tus exageraciones. Ya Sí. Y digo, ay, supieras que... Sí, supiera. Perdón por preocuparme por tu alimento, por tu agua, Sí, sinceramente, eso pienso yo. No te voy a responder, digo yo. Sí. Pero perdón Sí. por preocuparme. Sí. O sea, es realmente eso, que la gente no valora el conocimiento. Ahora cualquiera dice... Hay gente que me dice, yo no creo en el cambio climático. Yo antes me ponía furioso, ¿verdad? Entonces le decía, óigame si la ciencia... Y yo me ponía a darle explicaciones. Ahora no, yo no creo. Está bien, no crea. Pero porque usted no crea no es que, No, que no exista. va a dejar de pasar las cosas. Exacto. Porque la ciencia ya lo comprobó. Exacto. O sea, no es que porque usted diga, yo sí creo o no creo. Es su problema. Si no quiere creer, ahí después ya va a recibir los impactos. Y yo llegué a pensar eso en cada cumbre. Decía, llegará el momento en que a puro golpe entendamos. Cuando yo comencé a hablar de ese tema, nadie me paraba bola. Y todos los días en la televisión, a tal grado que hasta me dijeron en la televisora, mire, no hable tanto de cambio climático, mejor diga si va a llover o no va a llover, y porque eso le amplía la sección. Y entonces yo le dije a la persona, le dije, si usted me dice eso, yo mañana me voy. Porque yo me he quedado acá por aprovechar esa ventanita, Leo, para orientar a las personas. Pero si no voy a poderle orientar, entonces, ¿sabe que ese tema que usted dice así, Leo, por ese tema se puede perder cualquier cantidad, hasta este emporio económico del país, por estas y estas razones? Entonces no sabía eso. No, entonces sigue hablándolo, pero cortito. Sí. Oiga bien, entonces ahí es cuando yo digo, bueno, es que es falta de conocimiento. Sí, claro. Es falta de conocimiento del tema. Entonces, por eso la necesidad de exponer el tema, de decírselo a la gente, no es tema de estar, a mí como me va a dar alegría estarle diciendo a la gente, mire, viene un súper el niño. Y estas son las consecuencias, prepárese. Entonces, porque si no, llegará el momento en que si no se informa, entonces dice, no dijeron nada. Bien que saben y no dijeron nada. Saber por qué no dijeron nada. Entonces ya empiezan. Entonces, si usted la avisa... Por lo menos está avisado. Sí, y en el caso mío que lo hago, ¿verdad? Por una responsabilidad social. O sea, no es por una obligación, ¿verdad? No que una responsabilidad social. Sí. Entonces, por ejemplo, le pregunto, ¿en Semana Santa llovió o no llovió en el país? Sí, llovió. Exactamente, ¿verdad? Sí. Todo. Y la gente me dice, pucha, exactamente como justo la semana. Como lo pronosticó, me dice, estuve en tal lugar y no, hombre, cantidad de agua, bien. Y nosotros hasta pensamos, miren que César dijo que va a llover, pero siempre vámonos, tal vez no. Y me dice, nos encontramos así, mejor. Pero luego me encuentro yo con un mensaje en las redes sociales que me dice, ahí está este payaso que dijo que va a llover en Semana Santa y no llovió una gota. Entonces digo, bueno, a menos que vivas en la luna, porque aquí sí llovió. Sí, en la luna. Hay que preguntarle a los de Artemis. Pero ustedes reirían porque yo realmente cuando leo el mensaje, yo no contesto, o sea, no me voy a poner a contestarle a alguien, a pelear con alguien, ¿verdad? Sí. No que, pero sí yo me contesto en el momento en que lo leo, yo digo, porque digo... Porque me asombra que alguien salga tan negativo o que me insulten cuando más bien le estoy regalando una información. Sí. Entonces digo, ahora es que, perdón pues, pero yo respondo solo verbalmente así, pero no le escribo a nadie. No en los comentarios. No, porque no. Pero sí me da pesar, la verdad, porque uno tiene que darle uso bien a esas redes sociales. Bueno, sí. Si usted sube este podcast y a alguien no le gusta, bueno, no lo mire, pero no nos insulte. Sí. Solo estamos tratando de darle una información. Sí. O sea, yo me considero que soy una persona que
trato de canalizar la información científica para dársela a conocer Mm. preventivamente a las personas. Cuando venía el huracán ETA, yo lo anuncié. Sí. Luego venía Iota y anunciándolo. Y puede ser de las características iguales o peor. Imposible, me dijeron una gente de aquí, que tampoco quiero dar nombre. Imposible, César, imposible. Porque ya la energía que absorbió, te dieron toda una cátedra ahí en un programa. Entonces yo le dije, no, más bien es al revés. Despejó el camino Ahí y entra libre. este no tiene ningún obstáculo. Entonces puede ser un desastre mayor. En los comentarios de los videos dijeron eso. Ajá, correcto. César, venga por favor, usted fue el único que pronosticó las tormentas de Sí. ETA y Iota en Sí, su yo le decía a la momento. gente, no se vaya de vacaciones, porque era el feriado morazánico, ¿de Octubre, acuerdo? sí, morazánico. Era una irresponsabilidad mandar a la gente al feriado morazánico cuando estaba a las puertas. ¿Y cuál fue el saldo? 45.000 millones en pérdidas en 2 semanas para un país en desarrollo. 2.5 millones de personas en necesidad. O sea, fue un Devastador. devastador, fue algo histórico. En 2 semanas, 2 huracanes de categoría máxima en la escala Saffir-Simpson nos golpearon. O sea, con diferencia de días. Días. Entonces, no fue poco. Y se nos olvida que fue en medio de una pandemia. Exacto. Cuando estábamos viendo morir a un vecino, a un Exacto. amigo, ya murió aquella persona, ya murió. Y uno con aquel terror y caen estos 2 huracanes. O sea, al final eran como 3 fenómenos extremos, ¿verdad? Lo que estábamos viviendo. Y dejaron una consecuencia seria, grave en el país. Y a uno lo que le toca es alertar. O sea, no es generar miedo, no es generar... No, créanme que yo no, o sea, sufro. Mi familia me dice, ay, deja de sufrir si la gente al final va a reaccionar. Entonces, es que no sé si entienden la dimensión. O sea, yo me pongo en el papel en el tema, sí, claro. de verdad, que quiero que... Con la responsabilidad que merece. Exactamente. Entonces, cuesta. Algunas veces cuando recibo críticas por eso, por adelantar alertas y todo eso, yo lo recuerdo al maestro Chela Tuclés, que falleció. Sí. Tuvimos una buena amistad y recuerdo una vez que él estaba dirigiendo al Olimpia en un partido contra Motagua, en una final. El Olimpia jugó un partidazo, bailó a Motagua, pero Motagua no dejó que le metiera un gol. Y termina Motagua metiéndole un gol y le gana la final. Entonces yo lo vi a él, ¿verdad? Cómo quedó devastado, ¿verdad? Claro. Porque sabía que su equipo había jugado bien, pero que no tuvo, no pudo meter ese gol. Y Motagua tenía los méritos de no haber dejado que entrara esa pelota y hacer ese gol sobre el cierre. Entonces quedó devastado. Cuando le caen los periodistas deportivos a preguntarle, le dice, un gran fracaso, maestro, casi dándole el último mazazo en la cabeza. Un gran fracaso, maestro. Entonces, ¿usted vio el partido? Le dice. Sí, lo vimos, pero perdió y perdió el título. Este es un gran fracaso. Entonces él quedó así. Y hizo como una pausa de unos segundos y dijo, la ignorancia es atrevida. Así le dijo, la ignorancia es atrevida, no voy a decir más. Y agarró su libretita y se fue. Entonces dije yo, ay. ¡Qué bombazo! Entonces desde ahí se me grabó esa frase, ¿verdad? Que es cierto, mira, hay veces que la ignorancia es atrevida. Usted puede estar con la ciencia de su lado y alguien que ni por cerca le está discutiendo. Entonces, pero como me dijo un amigo científico, me dijo una vez que no, me daba ese consejo, me dice, nunca discutas con una persona que no ha estudiado el tema. O sea, trata de, pero si ves que no te bajes a su nivel porque no te va a entender, no lo va a entender. Entonces, es mejor, me dice, decirle, sí, tienes razón, y darte la vuelta. Entonces, eso le quiso decir él. Increíble. Sí, la ignorancia atrevida. Y agarró su libretita el maestro y después. Pero eso pasa. César, ha sido un placer, se nos acaba el tiempo, Sí. Hay otros compromisos por atender, ha sido un placer, yo todavía me quedo con un montón de temas aquí por abordar que no lo logramos. Ojalá haya otra oportunidad que nos podamos reunir para continuarlo. No, seguramente la va a haber. Yo quiero aprovechar estos segundos para decir finalmente a la gente que
tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Con nuestra casa común, con nuestro planeta. Tenemos una gran responsabilidad en el lugar donde vivimos. Hoy, porque usted podría preguntarse, o la gente me escribe y me dice, César, ¿cómo participo con usted en sus proyectos? Y le digo, o en su fundación. Le digo, yo no tengo fundación. Es una responsabilidad personal, nada más. Le digo, usted puede hacer desde su casa a partir de hoy algo por nuestro planeta. ¿Y qué puede hacer? Reducir el consumo de energía. Lo puede hacer perfectamente. Reducir el consumo de alimentos que vengan de otros países. De jailosidades y que va al súper y dice, ¿y este queso de Honduras? No, hombre, me voy a un queso de Suiza, a ver, porque debe ser bueno. En ese momento que usted compra un producto que viene de otro país, se convierte en cómplice de toda la huella de carbono extensa que trae un solo producto. Le pongo ejemplo de un queso. Allá donde se fabricó, la energía que se gastó, el embalaje, el transporte, o sea, es cantidad de dióxido de carbono que se mandó a la atmósfera por un solo queso. Y usted llega, se lo lleva y en un día se acabó. Y se convirtió en cómplice de esa huella de carbono por no comprar un queso que estaba ahí a la vuelta de la esquina, que venía de Olancho o que se produjo aquí cerca. Entonces tenemos que reducir el consumo de productos, seamos responsables hasta en nuestras compras y traten de no comprar las empresas que ustedes identifiquen que son contaminantes. De esta forma los podemos castigar. Comprarle a aquellos que son responsables con nuestro medio ambiente y recordar que si usted no lo quiere hacer por usted, hágalo por su hijo, su nieto, hágalo por esas personas pequeñitas que tienen igual derecho que usted de disfrutar de los mismos recursos que usted ha disfrutado. Y si nos vamos a ensuciar las manos, que sea por la tierra. Perfecto, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gran placer, un gran honor para nuestra comunidad en No Está Mal Podcast también. Es un episodio que se logra en conjunto. Sí. Así que muchísimas gracias. Yo quería pedirle un último favor, que cierre con su frase famosa este episodio. No, con mucho gusto. Yo diría que, antes de cerrar la frase, diría que la responsabilidad de nuestro planeta, de salvar nuestro planeta de todos, responsabilidad social individual, empresarial y gubernamental. Y siempre los espero como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. ¡Wow! ¡Qué belleza! No, gracias.